Nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. El voluntariado es una gran fuerza de cambio. Todo lo que hemos vivido como sociedad, país y mundo nos confirman que la acción voluntaria es urgente y necesaria. Conectados con una red fue una de las opciones que tuvimos para seguir adelante. Y aunque en principio no fue fácil, hoy podemos decir lo logramos. Logramos conectarnos e impactar vidas. Y hoy seguimos conectados por la transformación del mundo. Hola María, ¿cómo estás? Hola José, sí, muy bien. Estos momentos nos tomaron de sorpresa, pero no sabíamos con claridad qué resultaría de adaptar nuestros proyectos y nuestras iniciativas a la virtualidad. Lo que sí sabíamos es que el voluntariado no podía detenerse y que las acciones solidarias se necesitan mucho más. De manera que con el arduo trabajo y esfuerzo del equipo de trabajo, de los voluntarios, las organizaciones aliadas, los líderes comunitarios, incluso los beneficiarios, logramos salir adelante y conectarnos con el cambio. Este ha sido un reto enfrentado y superado por Univoluntario y la comunidad uninorteña. Para mí me enorgullece inmensamente el compromiso de toda la comunidad ante la situación actual. Muy orgullosamente puedo decir, soy univoluntario. Asistencia humanitaria, proyectos de lectura y enseñanza del inglés, iniciativas ambientales y de protección y promoción a la salud mental en jóvenes, adultos y adultos mayores. Estas fueron algunas de las actividades realizadas a través de plataformas como Facebook, WhatsApp, Zoom y Meet. Nos planteamos esta necesidad a partir de la realidad social que vivimos por las plataformas tecnológicas y lo que han podido aportar a ella. Desde la maestría en trastornos cognitivos y del aprendizaje, hemos podido llevar la teoría viva a partir del aporte de los estudiantes. Nos preocupamos por la transformación del mundo. Conectarse a nuestra población con univoluntarios siempre ha sido de gran provecho. Gracias a su accionar, niños y jóvenes con discapacidad cognitiva que atendemos pasaron horas y horas increíbles, horas maravillosas. Gracias por conectarse con esta población univoluntarios. Personalmente me fascinó la experiencia vivida. Muchas gracias por todo ese proceso, ese conocimiento que obtuvimos. Hoy me conecto por la transformación del mundo. Hoy nos conectamos. Bienvenidos a la primera cumbre virtual de voluntariado Conectados por la transformación del mundo. Muy buenas tardes a todas y todos los que se encuentran conectados. El programa de Univoluntarios de la Universidad del Norte se complace en tenerlos aquí reunidos para celebrar la primera cumbre virtual de voluntariado Conectados por la Transformación del Mundo. Durante todo este año y gran parte del año pasado, nuestra realidad se vio afectada por la situación de salud que está viviendo el mundo. Las formas de relacionarnos como sociedad han cambiado un poco y para seguir cuidándonos y cumplir con los protocolos de bioseguridad, los dispositivos de conexión han sido de muchísima importancia para seguir conectados con los demás. En esta nueva normalidad, el programa Univoluntarios, hemos transformado nuestra forma de ejecutar las acciones, pues la virtualidad ha sacado a la luz muchísimas problemáticas sociales y en este momento el voluntariado no puede parar. Se necesita de esta fuerza transformadora para seguir ayudando a los más vulnerables. Con una estrategia de voluntariado llamada Univoluntarios desde casa, hemos logrado conectar a los voluntarios y a las diferentes comunidades. Hemos logrado impactar aproximadamente a 4.200 personas. Hemos visto cómo podemos generar procesos de transformación y es por eso que hoy damos inicio a esta cumbre, cuyo propósito es crear nuevas estrategias para impactar a las comunidades y equipar a los voluntarios para el trabajo virtual. Desde este momento pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @programa univoluntarios, Facebook como @univoluntarios uninorte y en Twitter como @univoluntariosU. Pueden utilizar nuestros hashtag cumbre de voluntariado y hashtag conectados para transformar.
Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre de voluntariado virtual, conectados por la transformación del mundo. Soy Antonella Rivero y los estaré acompañando en el día de hoy en esta jornada académica y de experiencias de voluntariado. Saludamos a quienes nos acompañan hoy: conferencistas, panelistas, talleristas invitados, organizaciones aliadas, fundaciones, programas de voluntariado de universidades invitadas, profesores, funcionarios y, por último, pero no menos importante, nuestros univoluntarios, el motor de este programa. Gracias a todos por estar aquí hoy, el día de hoy. Dispongamos a escuchar las notas del Himno Nacional de Colombia en las voces de niños, una producción de la Presidencia de la República, y seguidamente el himno de la Universidad del Norte. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germinará, el bien germinará. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Frente al mar que meció nuestra cuna, el Caribe de mágica luz, una hermosa divisa proclama, alegría, verdad, rectitud. La levanta en sus manos abiertas, esta casa que enseña a triunfar, la repiten sus hijos cantando, rectitud, alegría, verdad. Como nave que salva en el alma y no teme afrontar la tormenta, vamos juntos con alma sedienta de armonía, decoro y saber, y al llegar a la meta esperada, jubilosos allí entenderemos que la frente sin nada tenemos, con la lumbre del amanecer. Escuchemos ahora las palabras del vicerrector Joaquín Hahn,
de la Universidad del Norte. Bienvenido, vicerrector. Estimados voluntarios, querida Mari, estimadísimo decano, sean muy bienvenidos a esta cumbre del voluntariado transformando el mundo desde la virtualidad. Es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo todos, ustedes, nosotros, para que en estos tiempos tan difíciles hayamos podido contribuir a generar esa red de solidaridad, de altruismo, de generosidad que tanto necesitamos nosotros mismos, ustedes y esta sociedad. Me place muchísimo darles un saludo especial de nuestro rector, el doctor Adolfo Meisel, y en particular el mío propio. Ustedes saben lo mucho que admiro el trabajo que están haciendo, lo mucho que valoro la dedicación del magnífico equipo que lidera María Amariz en la universidad. Sean muy bienvenidos y aprovechen al máximo estos 2 días llenos de talleres, conferencias, momentos para compartir experiencias y alimentar ese deseo tan genuino de transformar nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector, por sus palabras. Me permito invitar a darnos unas palabras al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el doctor Alberto de Castro. Adelante, decano. A todas y a todos, mi nombre es Alberto de Castro, actualmente soy el decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Quiero darles la bienvenida al encuentro virtual de voluntariado, conectados por la transformación social. Es importante porque en este tipo de eventos van a poder compartir experiencias acerca de emprendimiento social, transformación, etc. Cosas realmente importantes para un buen desempeño en el mundo de hoy en día. Muchísimas gracias al decano por sus palabras. Escuchemos ahora a la directora del programa Univoluntarios, la doctora María Amariz. Adelante. Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta primera cumbre virtual de voluntariado. Será un espacio donde buscamos reflexionar de manera articulada sobre la realidad que hemos enfrentado durante este año y medio que llevamos de una crisis sanitaria tan impactante a toda la humanidad. Estamos convencidos de que juntos somos más y articulados logramos impactar más las necesidades de la sociedad de hoy, que como bien decía el vicerrector y el decano, es un momento tan crítico que todos necesitamos esta acción solidaria, nosotros mismos y nuestro entorno. Así que hoy son bienvenidos a este espacio donde reflexionaremos y generaremos aprendizajes y nuevas líneas de trabajo para seguir aportando al bienestar del entorno social. Se realiza también en estos mismos momentos, articulada a la primera cumbre de voluntariado virtual, la Feria de Proyectos Sociales, una feria que gestamos todos los semestres, todos los años, desde el programa de Univoluntarios de la Universidad del Norte, y que busca socializar las mejores prácticas de proyectos sociales que aportan a soluciones del entorno social. Serán 2 días de mucho agrado, de cosas muy interesantes que compartiremos, que analizaremos y de las cuales aprenderemos mucho. Bienvenidos todos a este espacio para compartir nuestras acciones solidarias. Muchísimas gracias, doctora María Amariz, por sus emotivas palabras. Esta cumbre se desarrollará en 2 días, hoy 18 y mañana 19 de noviembre a las 2 p.m. hora Colombia. El día de hoy se desarrollará de la siguiente manera. Primero tendremos la conferencia central llamada Voluntariado para un futuro común. Luego tendremos el panel sobre salud mental. Después los talleres simultáneos y por último las conclusiones y el cierre. Bienvenidos a la primera cumbre de voluntariado virtual conectados por la transformación del mundo. Damos inicio a la agenda académica del día de hoy con la conferencia central Voluntariado para un futuro común a cargo de Claudia Godoy, coordinadora país,
Programa de Voluntarios ONU Colombia. Claudia Godoy es la coordinadora del equipo de Programa de Voluntarios ONU en Colombia desde mediados de abril de 2021. Colombiana y con nacionalidad portuguesa, profesional en negocios internacionales y MBA con énfasis en dirección de proyectos. Con más de 10 años de experiencia profesional en agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales e internacionales de los ámbitos humanitario y de desarrollo. Escuchemos su intervención. Con la Resolución Rectoral 09 de 2009, se creó el voluntariado universitario de la Universidad del Norte, llamado Programa Univoluntarios. El programa Univoluntarios es la oportunidad que me brinda Uninorte para crecer y hacer crecer la sociedad que me rodea. Somos un programa de formación integral de nuestros estudiantes, al tiempo que de transformación social de nuestro entorno. Nuestros propósitos son la formación de nuestros estudiantes por una parte y por la otra aportarle a la solución de los problemas que aquejan nuestra región. Desde 2009 nos unimos para dar respuesta a las demandas sociales, en particular a la de los grupos vulnerables. Somos coordinadores del Consejo Municipal de Voluntariado, miembros del Consejo Departamental de Voluntariado y gracias a ellos representantes por el Atlántico en el Sistema Nacional de Voluntariado. Me gusta que siempre piensan en la región Caribe y sus necesidades, así incentivan el emprendimiento social del que yo quisiera ser parte. Fortaleciendo las redes sociales y creando un contexto de corresponsabilidad social. Somos una plataforma de acción social conformada por más de 30 organizaciones locales que atendemos las demandas de las comunidades. El gran trabajo que han realizado Univoluntarios y la Fundación Andrea y Vanessa Casa Hogar para Niños con Cáncer es el tema de la alimentación, ayudando a estos niños a mantener una alimentación balanceada para poder seguir adelante con sus tratamientos de quimioterapia. La Fundación Social para el Desarrollo Integral del Ser Humano en la Sociedad se encarga de beneficiar a aquellos niños de estratos 0 y 1 que se encuentran por fuera del sistema educativo con subsidios o becas para que nuestros estudiantes puedan mejorar su calidad de vida. La Universidad del Norte, por medio de su programa de Univoluntarios, nos ayuda a fortalecer en nuestros estudiantes todos sus procesos académicos y convivenciales. El programa Univoluntarios ha desarrollado muchos proyectos. Uno de ellos, Yo Leo, el cual es considerado un espacio donde la lectura se convierte en el mundo imaginario de los niños y las niñas en la ciudad de Barranquilla. Desde esta coordinación manejamos las relaciones interinstitucionales del programa Univoluntario. Coordinamos los proyectos y su ejecución, garantizando siempre el impacto social de los municipios. En Scribble Project logré interactuar con la cultura barranquillera y gracias a esta oportunidad puedo enseñar mi idioma. Siempre voy a recordar mi experiencia tan divertida en Scribble. En épocas de Navidad Social contamos con la participación de numerosas oficinas de nuestra universidad, especialmente el consultorio jurídico, que nos ayuda a impactar a más de 300 niños por año de realización. Nuestros proyectos tienen fines académicos, en algunos casos expandiendo nuestra realidad local a una red de cooperación internacional con otras universidades.
El apoyo local siempre es un punto de partida, como se refleja en la red de liderazgo juvenil, donde los estudiantes de los colegios de Barranquilla y Soledad llevan a cabo cursos para la construcción de cambio en sus comunidades. Amigos de las Américas y nuestra alianza con la Universidad Autónoma de Madrid son oportunidades para que estudiantes de Uninorte y extranjeros participen en procesos de crecimiento y desarrollo comunitario, así como el fortalecimiento del intercambio intercultural entre proyectos de impacto. Univoluntarios ha sido especialmente importante para el Hospital Universidad del Norte. Desde 2015, cuando comenzó a trabajar con la gente del hospital, ha participado en una serie de proyectos y de programas que han sido súper valiosos para nosotros. El programa Cuídate, el programa de Stand del Libro, todo el acompañamiento que nos han hecho con el Plan Padrino, todo lo que han trabajado con el tema de reciclaje, de cuidar el medio ambiente. Recientemente sembramos otro montón de árboles en el hospital, ayudamos a embellecer el parqueadero, pero sobre todo la relación que hemos tenido, el mejoramiento desde el punto de vista de humanización, a que nos ha apoyado Univoluntarios, ha sido increíblemente valioso para el hospital y estamos supremamente agradecidos de lo que ha pasado y muy esperanzados y con muchas expectativas de todas las cosas buenísimas que van a pasar con Univoluntarios en el futuro. Y lo mejor de todo es que toda la comunidad Uninorte tiene la oportunidad de seguir siendo parte de esta gran iniciativa. Nos alegra, nos enorgullece, sentimos una gran satisfacción al formar al voluntario uninorteño en valores, por un lado, y por el otro, contribuir a la solución de los problemas de esta región. Yo soy univoluntario. Yo soy univoluntario. ¿Y tú? Yo soy univoluntario. Yo soy univoluntaria. Yo soy univoluntario. Yo soy univoluntario. Yo soy univoluntario y tú te estamos esperando. Univoluntarios Uninorte, comprometidos con el cambio. Recuerden que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Instagram como @programa univoluntarios, Facebook como @univoluntarios uninorte y Twitter como @univoluntariosU, con nuestros hashtag Cumbre de Voluntariado y hashtag Conectados para Transformar. Ahora vamos con Juliana Gómez, que nos va a dar unas palabras. Adelante, Juliana. Bueno, mientras esperamos que Juliana se conecte, pueden ir comentando por el chat de dónde vienen y lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias a todos realmente por conectarse a este espacio, a esta cumbre. Realmente estamos muy felices de poder compartir con ustedes estos momentos tan interesantes, sobre todo porque ahora bajo la virtualidad todo ha cambiado, incluso nuestra forma de hacer voluntariado también ha cambiado y esta cumbre es un ejemplo de todo esto, que queremos aquí reunir las experiencias más significativas en torno a voluntariado, las experiencias que realmente han logrado trascender la virtualidad para llegar a impactar la vida de cada uno de ellos. Es por eso entonces que ahora vamos a dar paso a nuestra invitada, justamente que ahorita nuestra presentadora tuvo la oportunidad de darles a conocer. Y bueno, Claudia, el espacio es tuyo. Adelante y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco mucho contar con este espacio. Soy muy contenta de ser parte de esta cumbre virtual de voluntariado Conectados por la Transformación. Juliana, no sé si tú me puedes apoyar proyectando la presentación. Que está terminando, tiene unos retrasos en la descarga. Entonces avanza y apenas la tenga, inmediatamente la proyecto. Bueno,
Entonces, pues quisiera iniciar agradeciendo a los colegas de la Universidad del Norte, a todas las personas que hacen posible esta cumbre virtual que desde Voluntarios ONU quisimos enfocarlo más como el voluntariado para un futuro común. Y por supuesto agradecer también a todas las estudiantes y los estudiantes, a los voluntarios y las voluntarias que quieren participar en este espacio. En Voluntarios ONU nosotros estamos muy convencidos que los jóvenes y las personas que sirven a través del voluntariado son inspiración en acción y que el voluntariado es por naturaleza ese vehículo muy importante para el desarrollo sostenible. Por eso estamos muy felices de compartir hoy la experiencia de nuestro programa con todas las personas que se reúnen en este espacio, pues estamos seguros que ustedes representan modelos activos de del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Bueno, pero lo tengo en la presentación, entonces ya ustedes me dieron a mí unos minutos, yo también puedo esperar. Si quieres, puedes seguir avanzando y con gusto, apenas la tengo, la comparto. Bueno, el mensaje del secretario general, ahora lo vamos a ver, lo hace justo a inicios del confinamiento en marzo de 2020, cuando se produjo la pandemia y todas las desigualdades existentes se vieron exacerbadas. Fue cuando la COVID-19 puso en manifiesto todos los riesgos que hemos ignorado durante décadas, los sistemas de salud inadecuados, las brechas en la protección social, desigualdades estructurales, degradación ambiental y no podemos dejar atrás la crisis climática. Fue entonces cuando la idea de servir a través del voluntariado se fortaleció, pensando en un futuro común, y es aquí donde queremos dejar a ustedes el llamado a reconocer y apoyar este espíritu del voluntariado para ayudar a construir un futuro mejor. Pues porque esta y las futuras generaciones venideras son los que debemos asumir la responsabilidad de los cambios que estamos atravesando y debemos reconocer y alentar el voluntariado como una labor fundamental para un futuro mucho más justo. Bueno, les voy a leer el mensaje del secretario general mientras Juliana puede proyectar la presentación, y es que es el momento de ser prudentes, no de entrar en pánico, de la ciencia, no del estigma, de los hechos, no del miedo. Aunque sea clasificado como pandemia, podemos controlar esta situación, podemos retrasar la transmisión, prevenir la infección y salvar vidas, pero hacerlo requerirá medidas inéditas de índole personal, nacional e internacional. Todos nosotros tenemos también nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, una vez socializado el mensaje del voluntario y con esta introducción, quiero empezar a contarles sobre nuestro programa. Aquí en la cumbre virtual del voluntariado Conectados para la Transformación del Mundo. Recuerden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales y también por el chat. Hola. Hola, sí, doctora Claudia, la escuchamos.
pero no sé en qué punto se cortó la conexión. Tranquila, adelante. Hola. Doctora Claudia, estamos aquí. De pronto tienen un poquito de problemas de conexión, pero no se preocupen. Estamos solucionando, todo tiene solución. Esperen un segundo. Creo que ahora sí, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Bueno, no sé si finalmente se logró proyectar la presentación. Ya casi. Listo. Unos momentos. Bueno, no sé hasta dónde alcanzaron a escucharme. Les estaba contando que el programa de voluntarios ONU está activo en 130 países, tiene presencia en el terreno en más de 80 países y está representado en todo el mundo. Está administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y como inició operaciones en 1971, estamos justo cumpliendo este año 50 años. Y es un motivo que nos hace muy felices poder compartir con ustedes la conmemoración de nuestros 50 años el próximo 5 de diciembre, que es el Día Internacional del Voluntariado. Bueno, yo personalmente no estoy viendo la presentación. Hola. Hola Claudia, sí, te escuchamos. Ah, bueno, sí, pero no veo la presentación. Intenta presentar de nuevo. Sí, lo están haciendo desde allá. Sí. Bueno, yo les voy contando. Entonces, en 1970 se da el mandato inicial de proporcionar voluntarios cualificados, motivados, respaldados dentro del sistema de Naciones Unidas, a las diferentes agencias, fondos y programas, incluso a misiones políticas, para apoyar tareas de paz y desarrollo en países en los que opera la organización. Actualmente, los voluntarios ONU son parte importante de operaciones de mantenimiento de paz y de desarrollo, y también parte de nuestro mandato es ser un actor clave para la promoción del reconocimiento del voluntariado en todo el mundo. Es por eso que estamos participando hoy de esta cumbre virtual de voluntariado. Bueno, luego les quiero contar que Colombia es el país que aporta mayor número de voluntarios ONU en el mundo. Es la nacionalidad más representativa en el sistema. Esto demuestra sin duda nuestra voluntad, la iniciativa, todo el talento humano con el que contamos y todas nuestras capacidades como colombianos. También quiero contarles que el 12% de los voluntarios ONU en todo el mundo
está conformado por jóvenes. También resultamos que el voluntariado es para todas las personas que provengan de diferentes grupos étnicos, personas en condición de discapacidad, personas mayores, estudiantes, líderes, incluso profesionales altamente calificados. Y voy a seguir, pues, lástima que no puedan ver la presentación. No sé, voy a intentar compartirles mi pantalla. Bueno. Bueno. Ahí ven la presentación. Sí, sí, claro, se ve la presentación. Perfecto. Listo. Este es el mensaje que les comentaba de nuestro secretario general. Luego, no sé si pueden escuchar este video. Quiero compartirles este video. ¿Pueden escuchar? Por favor, ¿me puedes confirmar si escuchan el video? Tienes que reproducir el video. Tienes que reproducir el video. Casi sin darnos cuenta, algo más se está contagiando por el mundo. Y esta vez hablamos de algo positivo. Algunos dicen que es optimismo, otros que es solidaridad. Nosotros preferimos decir que se llama casi sin darnos cuenta, algo más se está contagiando por el mundo. Y esta vez hablamos de algo positivo. Algunos dicen que es optimismo, otros que es solidaridad. Nosotros preferimos decir que se llama voluntad. Voluntad de querer ayudar. Esta voluntad tiene mucho síntomas, pero el más notorio es tener un corazón muy grande, tan grande como para entregarnos a tiempo completo, con todo nuestro conocimiento y experiencia, para sumar a una causa mayor, ganarle a la COVID-19. Puede que nuestra voluntad no sea la cura, pero funciona casi tanto como una. Y cada vez somos más los contagiados de buena voluntad. Voluntarios ONU, voluntad a tu disposición. Ahora sí, entonces les vamos a contar sobre la integración del voluntariado en la Agenda 2030.
Consideramos que cuando el voluntariado se integra a las estrategias nacionales de desarrollo y a los planes de las Naciones Unidas, pues las personas son cada vez más capaces de contribuir a los logros en materia de educación, salud, gobernanza, medios sostenibles, seguridad y paz, medio ambiente también, cuestiones de género, incluso temas de inclusión social. El voluntariado puede apoyar este enfoque de desarrollo que permite la apropiación a nivel local y sea liderado por las personas. Y con el fin de aprovechar plenamente el poder del voluntariado a favor de esos objetivos de desarrollo sostenible, el programa sigue este ritmo cada vez más acelerado que marca el voluntariado hoy en día, comprendiendo las dinámicas de un mundo que está cada vez más interconectado. Entonces, por eso consideramos que ahora más que nunca debemos integrar el voluntariado en las estrategias nacionales y globales para la implementación del logro y de los ODS y poder construir un mundo inclusivo. ¿Y cómo lo vemos? Un voluntariado más allá de una prestación de un servicio, sino un voluntariado para la innovación social, para el compromiso cívico. Por esto pensamos que se pueden crear oportunidades de voluntariado donde las personas participen más activamente en la construcción de caminos, por ejemplo, para superar esta pandemia. Los voluntarios y voluntarias que contribuyen los voluntarios y voluntarias que contribuyen o que colaboran con las autoridades locales también pueden aprovechar mejor las oportunidades para hacer frente a todos los desafíos, incluso más que funcionarios públicos o personas que reciben una remuneración por su trabajo. También creemos que esta implementación de los ODS debe estar centrada en las personas, donde se involucren todas las partes interesadas. Y ahora pues queremos hablar de cuál es el rol del voluntariado en la construcción de un futuro común. Y es que nuestro llamado es a que actuemos como intermediarios para tener más facilidades para el acceso a la información, para las redes, para otros recursos. Y que estas innovaciones que sean facilitadas por el voluntariado también permitan generar transformaciones sociales, como la forma en que nos relacionamos, cambiar normas, cambiar actitudes e incluso valores sociales. Bueno, acá de pronto quería contarles que durante la pandemia hubo un gran aumento de la participación de la ciudadanía en el discurso científico y social, y eso ha demostrado que la unión de los intereses tanto de voluntarias como de voluntarios como de usuarios del servicio puede influir en esa construcción de estrategias para hacerle frente al COVID-19. Bueno, voy a seguir acá. Y acá contarles pues el impacto que tiene el voluntariado en estos aspectos, en desarrollo sostenible, en inclusión y en cambio climático. Y es que, por ejemplo, en cambio climático, los voluntarios forman parte de esa primera respuesta a emergencias provocadas por el clima. Acá esta foto justo es en Arauca, en la frontera con Venezuela, donde han sucedido también inundaciones que se suman a las problemáticas sociales que atienden día a día nuestros voluntarios ONU en agencias como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, que son los primeros que dan respuesta rápida a estas situaciones que requieren atención. Incluso en la Oficina de Asuntos Humanitarios, OCHA, también hay voluntarios que reportan inmediatamente estas situaciones de índole ambiental. Bueno, en temas de desarrollo sostenible, hay personas de la comunidad que hacen parte de estas asignaciones como voluntario y constantemente están generando ideas para nuevos proyectos de desarrollo y conocen de primera mano las necesidades de su comunidad. Por eso es tan importante involucrarlos en nuestras tareas de voluntariado. Y en la inclusión siempre buscamos aumentar ese porcentaje de mujeres
participando de tareas voluntarias y de asignaciones dentro de nuestras diferentes agencias, fondos y programas. De pronto el mensaje en esta presentación ha sido muy fuerte hacia las juventudes, pensando que estamos en este marco de la academia, donde están los jóvenes formándose y buscando cómo aplicar sus conocimientos y fortalecer su desarrollo profesional. Entonces es muy importante que sepan esta cifra. 1 de cada 3 jóvenes declara su interés y su deseo de ser voluntario. Y si son casi 600 millones de jóvenes en el mundo, pues pueden imaginarse nuestras bases de datos, nuestro roster, cuántos candidatos reciben constantemente, alrededor de 600,000 personas, y expresan su interés tanto en modalidades presenciales como en línea. Bueno, y acá solamente fortalecer este mensaje de lo que es el voluntariado para nosotros. El voluntariado es una actividad que refuerza ese compromiso cívico, protege la inclusión social, afianza la solidaridad y solidifica el sentido de apropiación de los resultados del desarrollo. Entonces, nuestra invitación es que si en un mundo donde puede ser cualquier cosa, puede ser voluntario o voluntaria. Bueno, también quiero contarles que para nosotros es muy importante hacer de la inclusión un sello característico de nuestros proyectos, de nuestros programas. Por eso hemos lanzado la campaña Personas Unidas. Les quiero compartir este video, espero funcione. Bueno, creo que no, se los voy a mostrar así. De allá, yo desde aquí te puedo colocar el video. Ok. Sí. Por favor. No se escucha. Vencidas en la unión, en la inclusión, se encuentran mejores resultados. Vamos a la presentación. Sabemos que nos conoces como los voluntarios de las Naciones Unidas, pero hoy queremos que nos llames de otra forma, que nos llames las... Hola, sabemos que nos conoces como los voluntarios de las Naciones Unidas, pero hoy queremos que nos llames de otra forma, que nos llames las Personas Unidas. Después de todo, somos eso, personas unidas por mismos sueños, mismas esperanzas y una misma pasión. Personas unidas y cada vez más convencidas que en la unión y la inclusión se encuentran mejores resultados. Como en Bolivia, donde 60 profesionales en psicología y salud mental se sumaron para atender más de 16,000 llamadas. O como en Perú, donde 7,000 voluntarios se desplegaron para dar soporte emocional a casi 100,000 adultos mayores y personas con discapacidad severa. ¿Lo ven? América Latina y el Caribe necesitan de personas más unidas que nunca. Y nos necesitan ahora. Por eso te invitamos a eso, a unir nuestros conocimientos y experiencias para construir juntos y desde el inicio
soluciones innovadoras y sostenibles. Voluntario Sol, voluntad a tu disposición. Adelante, Claudia. Bueno, entonces, luego de ver este video, nuestra invitación es un llamado a la empatía, a no dejar nadie atrás, un llamado a que seamos conscientes de todas las acciones y el impacto que tienen en la vida de otras personas y en el planeta. Es también un llamado a que encuentren un lugar en el voluntariado, sea presencial, sea en línea, para que participen activamente del mundo que nosotros queremos ver. Bueno, con esto finalizamos, agradeciéndoles la oportunidad de compartir las acciones de nuestro programa, tanto en Colombia como en diferentes países. Y gracias por permitir que nos sintamos parte también de la comunidad académica. Y como decía el video de Personas Unidas, cuando nos unimos podemos lograrlo todo. Entonces, muchas gracias por este espacio. Al final de la presentación están nuestros contactos, nuestra página web, nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan. Constantemente estamos haciendo publicaciones en torno al voluntariado, a los objetivos de desarrollo sostenible, a temas humanitarios y de desarrollo. Entonces, agradecemos mucho su participación en nuestros procesos también. Claudia, por su intervención. Ahora damos paso a Juliana Gómez, que va a realizar las preguntas de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, también por toda la intervención. Realmente ha sido maravilloso escucharte, sobre todo por la experiencia que tiene el mismo voluntariado de las Naciones Unidas. Y por aquí tengo una pregunta que nos hacen. Dice, ¿cómo puede una persona hacer parte del voluntariado de las Naciones Unidas? Bueno, gracias. Nosotros contamos con una plataforma, incluso les contamos que estamos estrenando plataforma, se llama UVP. En la última diapositiva puedes compartir el link, donde pueden crear su perfil profesional. Automáticamente va a entrar a un roster donde nosotros podemos filtrar dependiendo la expertise o el interés, y podemos de esta manera identificar el perfil. También constantemente estamos publicando nuestras vacantes. En la página de Instagram es sobre todo donde casi que a diario estamos publicando la información de las vacantes que tenemos abiertas. Ok. Por aquí también nos pregunta otra persona, ¿cuál ha sido el mayor reto enfrentado? Bueno, creo que como lo mencioné en la presentación, hacer frente a la COVID-19 ha sido para el voluntariado un reto enorme, porque la mayoría de nuestras tareas eran de manera presencial, atendiendo a población vulnerable, tareas en el lugar. Y ahora, en medio de la virtualidad, nos hemos dado cuenta que podemos también seguir apoyando desde nuestras asignaciones como voluntarios en otros espacios virtuales. E incluso se ha incrementado la demanda de servicios. Bueno, ya estamos retornando nuevamente un poco de manera gradual, pero sin duda ha sido un reto enorme. Sí, sobre todo que ustedes, una de sus fortalezas ha sido el voluntariado virtual. Me imagino cuánta demanda hubo cuando encerraron a todo el mundo y cuando incluso todas las organizaciones de voluntariado nos tocó migrar a la virtualidad.
creo que también aumentó de alguna forma todos los desafíos que incluso ustedes como voluntariado de las Naciones Unidas pues tuvieron que enfrentar. Entonces asumo y entiendo completamente cuando haces referencia acerca de que se aumenta la demanda, pero entonces también cómo desde el mismo staff toca apalancar procesos para dar respuesta a estas demandas, porque todo el mundo necesitaba, era un momento de crisis social, que en esos momentos es cuando sale el voluntariado a luz. Entonces, me parece maravilloso eso que nos comentas. Por aquí nos pregunta Jairo Lascuaga, dice, ¿cuál es la relación que tiene el voluntariado ONU con las universidades en la región? Si no existe, ¿cómo generarla? Mencionado, para nosotros la academia es un aliado estratégico súper importante porque es ese pool de talentos, es ese grupo de profesionales que tienen la intención, el interés de servir y pueden iniciar sus carreras profesionales a través de una asignación como voluntarios. Entonces, para nosotros, contar con enlaces en las diferentes universidades colombianas como de la región es súper importante porque es allí donde difundimos nuestras vacantes en la categoría juvenil, universitaria, porque tenemos varias categorías. Entonces, ese es como la importancia que tiene para nosotros este vínculo con las universidades. Y como les comentaba en la presentación, nuestro mandato también es promover el reconocimiento del voluntariado a nivel global. Entonces, estos espacios nos permiten mostrar nuestras acciones y es esa ventana que nos permite visibilizar también nuestro trabajo. Así es, así es. Muchas gracias. Por aquí Clara nos pregunta, ¿hasta qué edad pueden ser parte de los voluntarios de las Naciones Unidas? ¿Hay algún límite de edad? Bueno, la voluntaria mayor con más edad que tenemos tiene 84 años. Entonces, digamos que el requisito mínimo es tener 18 años de edad y dependiendo de las categorías hay unos límites de edad. Entonces, por ejemplo, para los comunitarios, el límite, bueno, mínimo son 18 años, no hay un máximo. Para la categoría universitarios es de 18 a 26 años. Para los jóvenes también es de 18 a 26. Especialistas a partir de los 27 y expertos pueden ser a partir de los 27 contando con al menos 8 años de experiencia, porque nuestro voluntario es un voluntariado profesional. Ok, o sea que de alguna forma debe tener unos conocimientos mínimamente técnicos para poder ser parte de cada uno de los espacios. ¿Y cómo es ese proceso de que yo me intereso de ser parte como voluntario de las Naciones Unidas? ¿Cómo es ese proceso de la postulación y hasta que finalmente me anclo o incluso termino ese voluntariado al cual me postulé? Bueno, nuestras condiciones de servicio que justo han cambiado y entraron en rigor desde el 1 de octubre de este año, indican que el tiempo máximo que se puede servir como voluntario nacional es de 4 años y como internacional otros 4 años. Entonces, ¿cómo vincularse? Pues primero registrándose en nuestra plataforma, siguiendo las oportunidades de voluntariado, aplicando, son procesos competitivos, son procesos formales. Detrás de esto hay un equipo de voluntarios que conforman este programa de voluntariado, que hacen procesos muy rigurosos de selección junto con las diferentes agencias, fondos y programas. Entonces, una forma es creando su perfil, como les comentaba, y la otra es siguiendo las oportunidades de voluntariado y aplicando. Ok, por aquí nos hacen otra pregunta. ¿Otras organizaciones pueden ser parte de ustedes como organización aliada? Bueno, si entiendo la pregunta, es otras organizaciones de qué índole, porque nosotros movilizamos voluntarios dentro del sistema de Naciones Unidas y al mismo tiempo promovemos el reconocimiento del voluntariado dentro de la estructura nacional, en interlocución con diferentes entidades de gobierno, con nuestras contrapartes, con la academia.
pero no sé puntualmente a qué organizaciones se refiere esta pregunta. Me imagino organizaciones de la sociedad civil, fundaciones principalmente, ONGs que son más territoriales o incluso grupos territoriales, ¿no? Si de alguna forma pueden ser aliados o si hay una alianza, ¿de qué forma es la alianza? Si es solo para intercambio de voluntarios o es para realización de proyectos sociales y demás. Digamos que nuestra interlocución está más directa con el Sistema Nacional de Voluntariado, tanto organizaciones de voluntariado como entidades de acción voluntaria. Entonces, en el marco del Sistema Nacional de Voluntariado y nuestra interacción con ellos, sí, no de manera directa, sino en la medida en que esta entidad agrupa estas organizaciones. Ok, maravilloso. Por aquí también nos preguntan que si los voluntariados realizados con ustedes son pagos. Bueno, partimos del hecho que al ser un servicio social, no se percibe un salario, un ingreso, una remuneración, es un subsidio que le permite al voluntario o a la voluntaria cubrir sus necesidades básicas, digamos que garantizando que tenga una calidad de vida que le permita dedicación exclusiva a la asignación. Ese es un requisito fundamental. Solicitamos que sea de tiempo completo en las modalidades universitaria, juvenil, especialista, experto. Digamos que como comunitario puede estar medio tiempo, pero de resto sí pedimos dedicación totalmente exclusiva, de tiempo completo. Ok, ¿y hay un tiempo mínimo en el cual estar vinculado a esta oportunidad de voluntariado y un máximo, ¿no? Sí, el tiempo mínimo en las categorías comunitario, universitario, especialista y experto es de 3 meses. En la categoría juvenil, el tiempo mínimo es de 6 meses. El máximo es, como les mencionaba ahora, hasta 4 años. Sin embargo, para la categoría universitario es máximo 1 año por una dispensa especial que dio nuestra sede, porque normalmente es hasta 6 meses a nivel global, pero en Colombia permite hasta 1 año como universitario y joven hasta 2 años. Ok, perfecto. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta adicional que quisiera compartírnoslas. Por aquí hay otra persona. Herminda nos comenta, si en el ciclo vital de la juventud se fue voluntario, ¿es conveniente volver a hacer algo en temas de formación? Si en el ciclo vital de la juventud, me imagino que en su periodo de juventud y adultez fue voluntario, si es conveniente seguir haciendo actividades de formación. Pues digamos más conveniente, eso depende del interés y de la motivación que tenga cada persona en desarrollar su carrera profesional, en hacer una actividad académica. Puede que haya sido voluntaria durante un tiempo y ahora quiera ser estudiante, pues eso depende del interés de cada ser humano. Sí, creo que ustedes están muy en consonancia con lo que manejamos también desde la universidad, y es que el voluntario, de alguna forma, para seguir mejorando sus habilidades y poder seguir entrenándose y ofrecer un servicio voluntario de calidad, siempre es importante participar constantemente de ciclos que permitan actualizarse, ¿no? En temas de formación, incluso que estén en algunos momentos articulados a la profesión o quizás temas que son más que rodean más la temática central de la profesión o algo parecido. Entonces, creo que la respuesta también es claro que sí, y como bien lo dices tú, dependiendo de los intereses de cada voluntario. Otra persona nos pregunta por acá, ¿puede hacer voluntariado? Ok. Perdóname, de la anterior pregunta, de pronto solo decir que son pues los estudiantes que hacen sus estudios enfocados en un interés profesional, digamos. Entonces, hacer ese voluntariado en línea con la carrera podría impulsar ese desarrollo profesional.
complementar es. un poco la respuesta anterior. Claro que sí, Claudia. Muchas gracias. Bueno, por aquí el público que está bastante inquieto nos preguntan, ¿puedo hacer voluntariado en otra ciudad o país distinto a mi país de residencia? ¿O no subsidia los gastos en esos casos? Digamos que, como les comenté, el programa tiene presencia en diferentes países a través de la plataforma que es UVP, o pueden ver oportunidades de voluntariado en otros países. Deben aplicar, hacer un proceso competitivo y digamos que los gastos de traslado y los subsidios de instalación ya serían de acuerdo a la categoría, según la oportunidad que vean, varían dependiendo el lugar y la categoría a la que estén aplicando, según la oportunidad de voluntariado a la que apliquen. Perfecto. Bueno, creo que sí, con eso terminaríamos entonces el ciclo de preguntas. Muchísimas gracias, Claudia. Doy paso a nuestra presentadora para que nos cuente entonces qué sigue, con qué nos podemos conectar ahora. Nuevamente, muchísimas gracias, Claudia, por tu intervención. Seguimos con nuestra agenda del día y los invitamos a reflexionar sobre la salud mental en tiempos de pandemia y el tránsito a la nueva realidad. A cargo de los expertos, la doctora Tania Iglesia, el doctor Alberto de Castro, la doctora Ana Rita Russo y el magíster Jorge Galindo. Tania Iglesia, doctora en Psicología Clínica y de Salud, estudios realizados en la Universidad de Barcelona, maestría en Danza, Movimiento, Terapia en la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Intervención Psicológica en Contextos Educativos por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte y docente del programa de danza en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad del Atlántico. Ha realizado varias investigaciones sobre el estudio de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Alberto de Castro, psicólogo de la Universidad del Norte, PhD in Psychology Clinical Track, Saybrook University, San Francisco, Estados Unidos. Máster en Psicología con concentración clínica. Premio Rollo May Scholarship otorgado por Saybrook University. Experiencia en el área de psicología clínica con énfasis en tratamiento de adicciones, trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad. Miembro del Grupo de Investigación de Psicología de la Universidad del Norte. Jorge Galindo, psicólogo clínico con maestría en psicología, experiencia docente de 20 años en diferentes universidades de la costa atlántica, obteniendo distinciones por su alto desempeño en su labor. Investigador con amplia experiencia en la realización de proyectos en el campo de las problemáticas sociales relacionadas con la infancia y la atención de la víctima por conflicto armado. Autor de diversos textos en temáticas que implican el desarrollo psicoafectivo del niño. Psicoafectivo. La niñez y la adolescencia. Experiencia en el área administrativa sustentada en la coordinación de centros de atención en orientación, psicología y psicoterapia. Ana Rita Russo, psicóloga de la Universidad del Norte, durante su trayectoria profesional encontró a la educación psicoafectiva de los niños y niñas como su gran pasión, ayudándoles a afrontar el mundo que los rodea con un carácter fuerte, sin violencia ni sumisión. Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es la directora del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional, Pisotón, en la Universidad del Norte, que busca salud emocional y el desarrollo integral de la infancia. Autora de libros en temas de psicología clínica y cuentos para niños y niñas. Los dejamos con nuestros invitados que nos compartirán su conocimiento en este panel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Tania Iglesias y prácticamente voy a estar aquí acompañándolos tanto a Ana como a Alberto y a Jorge como moderadora en esta sesión. Prácticamente la sesión o lo que queremos hablar hoy es una reflexión sobre salud mental en tiempos de pandemia
y algo súper interesante que es la transición que estamos haciendo a esta nueva realidad. Entonces, como lo vamos a hacer es, cada uno tiene 15 minutos para hacer la presentación. Prácticamente eso es hacer una reflexión sobre estos dos grandes temas, ¿no? La salud mental en la pandemia y sobre todo la transición a esta nueva realidad. ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo tendríamos que estar preparados? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la familia, los padres, los adolescentes, los niños? Yo creo que hay como muchas preguntas que nos vamos haciendo pensando en esas transiciones y también como pensando en que todo esto de la pandemia ha sido un impacto importante para la humanidad y para la sociedad. Y esto nos ha generado unos grandes cambios a nivel de las funciones, las dinámicas en la familia, en las relaciones, en la educación, tecnología. Entonces yo creo que sí, amerita un poco como crear este espacio para hablar sobre estos temas y la idea es escucharlos, qué opinan, qué se están preguntando sobre este tema. Y bueno, tenemos 15 minutos para hablar y yo creería que al final de que cada uno haga su presentación, hacemos unas preguntas de los invitados y los asistentes y bueno, así vamos a ir pasando con nuestro panel de conferencistas. Entonces, no sé quién quiere empezar, si quiere empezar Alberto, Ana. Como ustedes digan, pues bueno, un saludo muy especial. Empecemos por ti, Ana. Y un saludo para Alberto y para Jorge, qué rico saber que estamos aquí reunidos pues los tres y pues para todos los asistentes reciban un cálido saludo y muchísimo agradecimiento a Univoluntarios por este espacio. Si me lo permiten, quisiera hacer una presentación. No se angustien por el número de diapositivas, yo voy pasando rápido, pero sí me parece importante, ya Alberto se ríe, sí me parece importante como algunas cifras, ¿verdad?, para compartir y para ir viendo en este caminar de esta situación que, como bien lo dice Tania, pues nos ha atravesado completamente. ¿Me avisan si se ve? ¿La están viendo? No, todavía no, Ana, no. A ver qué pasó. ¿Todavía no? Ahora sí, yo creo que se está descargando el documento, sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, precisamente emociones y salud mental en los niños, niñas antes, durante y después de la pandemia, como un seguimiento a esto que tú nos planteabas muy bien, Tania, es cómo estamos ante un real, y todavía estamos ante ese real, una pandemia que afectó diferentes ámbitos de la vida, donde lo emocional cobró bastante fuerza. Y en eso lo podemos ver desde las ansiedades frente a las incertidumbres, en principio aún más incertidumbre que la que tenemos ahora, las tristezas frente a las pérdidas y por supuesto la irritabilidad frente a las privaciones, y eso es lo que en psicología llamamos las interferencias en el desarrollo. Varios estados de alerta fueron generados por el temor al contagio, por la incertidumbre, como decía hace un momento, por esa sobreinformación, por el aislamiento mismo, por el temor a la pérdida, y como bien nos lo decías ahora, ¿cuáles son los generados actualmente? Para algunos niños y para algunos jóvenes, el temor al salir versus el deseo de salir. La interferencia en el desarrollo, por supuesto, que tiene su origen en la realidad y están atravesados por las catástrofes biológicas como la que estamos viviendo, las naturales, las psicosociales y la violencia social, pero aunque sea desde lo real, depende de la posición del sujeto frente al hecho, de la capacidad para defenderse, del momento evolutivo. Tú lo decías, no es lo mismo niños, niñas y los adolescentes. Por eso, ante estas situaciones, algunos van a desplegar recursos para afrontarlo y otros van a necesitar ayuda. Nos decías qué era lo que estaba pasando alrededor de los niños y jóvenes, y precisamente en los problemas de salud mental que hemos encontrado en menores y jóvenes está el miedo, por un lado, este virus invisible, pero también lo relacionado con el distanciamiento social. Ese distanciamiento aumentó la vulnerabilidad del sujeto, ese temor al otro, como vehículo de contagio, y como nos dice Ignacio, el confinamiento es totalmente opuesto a las pulsiones de amor.
Necesitamos acercarnos, el amor, relacionarnos, tocarnos, vernos. Y como dice él, el virus dice no se toquen, no se vean, no estén juntos. Y eso afrontó muchísimo todo lo que necesitamos como niños, niñas y jóvenes. El primero, pues por supuesto, de ser deseados, acogidos y atendidos, gozar de condiciones adecuadas de salud, de esos espacios para potencializar el desarrollo que están aquí. Espacios escolares, espacios en la ciudad, espacios lúdicos, espacios públicos, espacios recreativos, espacios de familia extensa que se perdieron en un momento dado cuando se dio el confinamiento. En ese momento se pierden todos esos espacios que tanto niños, niñas y jóvenes necesitan. Múltiples roles, un solo ser, muchos espacios, ¿verdad? Padres, pareja, familia, personal, social, trabajo, múltiples roles, un solo ser, un mismo espacio. Y esto lo vivimos todos y por eso los padres muchísimas veces hablaron de cómo hacían ellos, si eran al mismo tiempo maestros, al mismo tiempo padres, al mismo tiempo amiguitos, porque jugaban con ellos y se divertían con ellos, o sea, cómo se generaron todas estas situaciones. A nivel general hemos encontrado estas situaciones que se generaron, múltiples fobias, regresiones a goces que habían sido abandonados, excesos de alimentación, retenciones anales, adicciones a la pantalla. Todo esto lo vimos como un padecimiento en el cuerpo de nuestros niños, niñas y jóvenes. La ansiedad y la incertidumbre sobre el cuerpo, sobre la cercanía o la amenaza de los otros. La pérdida de hábitos y rutinas, eso fue muy común y ya nos llevan en algunos a síntomas depresivos y de ansiedad. El temor al estar solo en los más pequeños, el temor a la oscuridad, síntomas de angustia en los escolares, donde ya empezamos a ver obsesiones y compulsiones entre 3 y 18 años, síntomas físicos, problemas de sueño y apetito, y por supuesto, como decía hace un rato, ese temor para algunos al contagio, que dejaron de asistir a unos lugares y se preocuparon por regresar a ellos. Atravesados más aquellos que ya vivieron la muerte de algún ser querido e incluso esa dificultad tan grande para elaborar un duelo en ausencia. Eso que se generó cuando despedíamos para ir al hospital y nos volvíamos a ver. Y estar muy atentos porque en muchas circunstancias como esta, aunque la humanidad jamás había atravesado una como la COVID, el estrés postraumático que puede darse en niños, niñas y adolescentes. En esta investigación la atravieso rápidamente, que la hace la Universidad Autónoma de Barcelona. En Colombia, 29% esto en adultos de ansiedad, 35% depresión, 31% somatización y soledad, pero nos muestran también estados positivos. Ese 60% que ya empieza a ser una relación mucho más fuerte con la de los demás, esa solidaridad que sentimos alrededor, que se había perdido, esa fuerza personal y esa relación con un otro y consigo mismo, muy relacionado con los resultados del DANI. Esto del 38% preocupación, nerviosismo, un 20% de tristeza, 18% con dificultades para dormir y de cansancio. ¿Y cuál era la percepción de niños y niñas y padres? En el programa Pisotón, muy parecido. Las angustias, como decíamos, por la incertidumbre, pero también muchísima irritabilidad. Tanto padres como niños reconocieron la irritabilidad que los llevaba a miedos exacerbados, a una hiper o hipoactividad, un decaimiento, un problema de sueño. Y como nos preguntabas ahorita, Tania, en los adolescentes, conductas de riesgo, irritabilidad e impulsividad y, por supuesto, estas depresiones que no se alcanzaban a ver porque estaban enmascaradas por las conductas agresivas. Factores de protección durante el confinamiento y antes del confinamiento. Hay familias que ya venían con factores de protección, pero durante hubo muchas familias que lograron estabilidad, actividades lúdicas desarrolladas en casa, información adecuada, mantuvieron las rutinas alrededor de ellos, mientras que hubo muchos que hubo factores de riesgo, no lograron adaptarse, el temor fue superior inclusive en los adultos y no lograron dar respuesta a las necesidades de los niños. Los seres humanos actuamos lo que no podemos poner en palabras y ahí vienen todas estas defensas que muchos utilizaron. Y lo usamos a nivel de metáfora, como la tienda de disfraces, aquel que se puso el disfraz de avestruz, el que puso el payaso, el de tiranosaurio, y esto que hemos encontrado muchísimo, el mito del alacrán. Y es como muchos se entierran su propio aguijón. Ahí es donde entramos a la seguridad bioemocional, un compromiso de todos. La Universidad del Norte empieza a tomar medidas de bioseguridad o de seguridad bioemocional, acciones adecuadas, es reconocer los cambios emocionales, atender y regularlos, estas redes de apoyo para que no se nos genere ese síndrome de desgaste por empatía. La universidad entonces genera Aventurémonos en Familia y llegamos a la familia a nivel virtual para acompañarnos en este caminar. Y ahorita, como decías tú, ahora esta llegada, esta entrada, estamos acompañando a los colegios con la seguridad bioemocional.
Las emociones cuentan, este espacio donde cada uno va a expresar las situaciones emocionales, donde les decimos a los maestros no solamente mantener la distancia, sino canciones como esta, manteniendo la distancia, un abrazo a ti te doy, te sonrío con mis ojos, mis manos hacen un corazón, que al lanzarlo fuertemente a tu mejilla llegó como el beso que hace tiempo mi boquita a ti te dio. Y ahí es donde la Universidad del Norte, con nuestro rector, con el apoyo de nuestro decano, del CEDU, de Gestión Humana de Bienestar, crea y de, por supuesto, Univoluntario, Universidad del Norte, Conciencia y Empatía. Y este programa está acompañando a los jóvenes en el caminar a este mañana que tú nos preguntas, interferencia y subjetividad. Esto atraviesa a los seres humanos y depende también de lo constitucional, de los diferentes momentos, de las interferencias y de las representaciones que tengamos. Por eso estamos seguros que para algunos nunca pasó. Otros no lo dejarán ir y lo verán con lupa. Y espero que la mayoría, una vivencia que, aunque con muchos aprendizajes como noticias, no quisiéramos repetir. Estamos convencidos que si damos espacio a la subjetividad de los sentidos, es posible la resignificación emocional de lo vivido. Muchas gracias y eso es lo que quería compartir muy rápidamente en unos 15 minutos con ustedes. Ana, me quedé así impactada porque igual ya eso está, ya como ya han recogido información de todas las consecuencias, todo ese tema del disfraz que se ponen los niños me pareció, realmente me tocó, me encantó esa propuesta. Y entonces, sí, no, yo creo que ya eso está bastante estudiado, cuáles son las consecuencias y cuál fue el resultado de lo que hemos atravesado en esta pandemia. Entonces, yo tengo una curiosidad personal y que me lo pregunto también, ya que estamos en este espacio de reflexión y ese tema, hay mucho, ahora los educadores, ¿cómo podemos nosotros de alguna forma apoyar al reto que supone para los educadores que tienen que hacer como una educación en valores también? Porque de alguna forma con todos estos cambios igual tiene que haber una apertura un poco a los cambios, a las nuevas experiencias. Esto supone también replantearnos y repensarnos el tema de la educación en valores y cuáles son los valores que van a soportar, cómo nosotros vamos a guiar a los niños, a los jóvenes, cómo poder ayudarlos a que tengan una internalización de unos valores para que los guíen en su proceso de desarrollo. Entonces allí a mí me surgen preguntas, es decir, cuáles son los valores que tenemos que rescatar o de los cuales tenemos que apoyarnos o enfatizar más, ¿no? Con que sirva de base sólida para el desarrollo de los niños. Son preguntas ahí, ya cuando empecé a abrir este espacio, a mí se me vinieron muchas preguntas porque yo creo que transitar a esto que hablamos, estamos transitando hacia algo y esto supone estos cambios de que hemos estado hablando y ya por lo menos ustedes tienen identificado en los estudios cuáles son las consecuencias que hay a nivel psicológico y como resultado de la pandemia, del confinamiento y todo lo que está, pues sí, sumado a esto. Claro, ahora es pensarnos qué viene, hacia dónde transitamos, qué es ese tránsito, qué supone, qué retos hay. Entonces allí, sí, yo creo, no sé, ¿qué opinas de esto? Sí, yo creo, Tania, que antes que plantearnos de aquí hacia acá, es decir, cuáles son los valores, etcétera, yo creería que es de aquí hacia allá, hacia acá, y es la escucha. Era lo que le decía precisamente a los profesores que se vienen formando en el programa Conciencia y Empatía. Y es cada silla trae una historia. Y ya esa historia viene atravesada por la COVID y cada uno lo va a vivir a su manera. Es tener la escucha de aquel que hizo esto y cerró sus ojitos y no lo vio y se puso el disfraz de avestruz y por aquí no pasó. O es aquel que realmente se pone el disfraz de tiranosaurio y todavía está defendiendo, si no te acerques, no me toques, no me veas todavía, ¿verdad? O es aquel que realmente lo ve desde lo real. Entonces yo sí diría, hay que tener una escucha porque hay algo que sí pasó, que en estos días escuchaba si es que realmente hicimos negación y yo no creo que hubiéramos hecho negación, sino que creo que hicimos un proceso de adaptación a una realidad que nos atravesó. Pero si tú te pones a ver después de pitos, indudablemente que esto genera muchísima ansiedad. Escuchaba a una de las médicos que estuvo todo el tiempo en el proceso de investigación de la COVID cuando nos decía ni siquiera la guerra dan cuenta de lo que da cuenta la COVID. Nosotros realmente somos sobrevivientes. Cuando tú empiezas a decir que eres un sobreviviente, empieza la cosa como a temblarte el piso, ¿no? Un poquito en esas circunstancias. Y no fue que hiciéramos negación, sino que, como planteaba siempre, tú estás en una guerra y sálvese quien pueda.
tienes la adrenalina a flor de piel porque te viene la bala. Tú estás en esto, estás sentado en tu casa, estás aparentemente como estás esperando que venga la ola. Entonces, claro, esa situación te hace a veces creer que tú estás como el caballito, ¿no? Con esto que no viste y que de pronto se abre y empiezas a dar cuenta que después de pitos puede venir. Entonces, yo lo que le diría a los profesores es dar espacio para la emocionalidad, dar espacio primero, antes de que nosotros demos de aquí para acá, dar espacio a esa expresión emocional. De hecho, por ejemplo, ahorita que estamos con los estudiantes es bellísimo cómo ellos han estado expresando lo que han venido viviendo y lo que han venido sintiendo. Entonces, como ver esto, cada silla trae una historia y cada una de estas historias es importante escucharla antes de que veamos hacia dónde vamos y que sí, que esa solidaridad no la volvamos a perder, que esa preocupación por el otro que se había perdido no la volvamos a aprender y que eso que tanto nos dice el retorno de la empatía sea como nuestro caminar. Exacto, exacto. Fíjate que yo creo que ahí tocas un buen punto y es como de qué manera, o sea, qué podemos rescatar de la pandemia, qué nos unió, qué rescató, porque igual todos reaccionamos o enfrentamos la situación como mejor pudimos, como mejor logramos comprender la situación. Pero también yo creo que hay cosas que empezaron a emerger y a revelarse ahí en cuanto a nosotros, en como los procesos de adaptación. Y yo creo que también sería como interesante poder identificar cuáles son esas situaciones, aspectos que surgieron de la pandemia y que podemos rescatarlas como aspectos positivos que empezaron a revelarse allí. Y también hay cosas que también tenemos que empezarnos a replantear, es decir, cuáles son nuestras prioridades, cuál es lo esencial, qué es lo importante. Yo creo que la pandemia nos puso a cuestionarnos muchas cosas en cuanto a la esencia de lo que es lo que nos hace sentir bien, de la salud, del bienestar y también de cuáles son las prioridades en este momento. Yo creo que también eso también nos ayuda a transitar, decir qué es lo que viene ahora, qué tenemos, qué dejamos, qué es importante, qué es una prioridad, que realmente no hace falta y hacer como una especie de poda, de filtrar un poco la información y empezar a rescatar de los aspectos esenciales que nos ayuden a ese bienestar y a esa salud mental, que estamos aquí, el tema de reflexión. Bueno, gracias Ana, bueno, me encantó toda la propuesta y la investigación que están haciendo, felicitaciones. Y bueno, vamos a dar paso a Alberto y sí, hola Alberto. Yo, Tania, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchísimos saludos a Univoluntario, sobre todo, y gracias por la confianza y por la invitación, gracias a ti también. Voy a tratar de no repetir algunas cosas que ya dijo Ani, pero es imposible que no sea. De todas maneras, voy a tratar de orientarlo para que obviamente las personas que están escuchando tengan distintas perspectivas, etcétera, ¿no? Es importante que sepamos que los problemas no empezaron con la pandemia, los problemas que estamos viviendo ahora, pero sí se exacerbaron muchísimo. En el 2020 se habían triplicado los trastornos de ansiedad respecto a la última década, justo antes de que empezara la pandemia. Es decir, que por una persona ansiosa en el 2010 habían 3 ansiosas con problemas de ansiedad no ansiosa, con trastornos severos en el 2020. Y por una deprimida en el 2010 habían 4 en el 2020. No tengo la cifra exacta, pero eso se ha multiplicado muchísimo más. Sé que en pandemia en el mundo se han registrado alrededor de 53 millones de casos nuevos de trastorno de ansiedad y 76 millones de casos nuevos de depresión. Y los intentos suicidas se han multiplicado y adicionalmente han bajado el momento en que se están presentando. Es decir, cada vez se presentan en niños más jovencitos, ¿no? Entonces, eso digamos que en términos de salud mental es por donde está explotando el problema. No significa que esos sean los únicos problemas. Los trastornos de ansiedad, de depresión y de suicidio. Hay una cantidad de problemas, ya Ana Rita comentó muchísimo, ¿no? Que está en la base de todos ellos, ¿no? Yo quiero mostrar o hacer énfasis en una cosa muy de la vida cotidiana. La pandemia ha exacerbado un dilema que ya venía más o menos desde el 2013, 2012. Empezó con fuerza en el 2013, que es un dilema casualmente, entre comillas, empezó con el boom de las redes sociales. No lo generó las redes sociales, ¿sí? Pero ayudó a que se incrementara. Y es un dilema básico de vida diaria. Nosotros siempre hemos crecido en la niñez y en la adolescencia, en parte nos formamos una idea de quiénes somos a partir de la relación con nuestros padres, etcétera, ¿no? Pero en pandemia, en la última década, lo que ha ocurrido es que la proliferación de las redes sociales han hecho que la imagen que uno tiene de sí mismo se exagere, para decirlo de forma muy simple, no en términos psicológicos, se exagere respecto a los ojos que nos observan.
Entonces yo tengo una imagen mía cada vez más en referencia al otro. Y eso siempre ocurre así. Lo punto es que se está exagerando, digamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Que los jovencitos cada vez sienten una mayor necesidad, que no es algo nuevo a nivel evolutivo, pero es algo mucho más intenso que antes, muchísimo más intenso que antes. Sienten una necesidad más fuerte de pertenecer a y de no estar solo. Entonces se ha generado un temor a la soledad extremadamente grande, ¿sí? Y una necesidad de contacto. Como este mundo nos ofrece una serie de posibilidades casi que infinitas, pareciera, por lo menos en comparación a hace 3 o 4 décadas, el mundo de opciones son inmensas y entonces es muy fácil dispersarse en ellas y con eso tratar de cubrir o tapar temporalmente algunas cosas. Entonces muchos jóvenes lo que hacen es que tratan de contactarse para evitar ese gran temor a la soledad, pero necesitan el contacto, pero al mismo tiempo no han crecido sabiéndose contactar íntimamente con otro ser humano. Y hay una serie de variables sociales, familiares, padres ausentes, una cantidad de cosas que podríamos mencionar, pero que ha hecho que haya jóvenes que crezcan sin saber cómo crear vínculos afectivos fuertes y duraderos. Entonces, necesito contactarme, pero temo hacerlo. Y si no lo temo, no sé cómo hacerlo muy bien. Esos jóvenes quedan como una especie de limbo, sin resolver esa necesidad y ese dilema, digamos, ¿no? Algunos jóvenes enfrentan ese dilema replegándose emocionalmente, restringiéndose demasiado, ¿sí? Entonces son jóvenes, por ejemplo, que temen nuevas opciones en la vida, siempre le encuentran un problema a todo, hay un pero absoluto, hay sensaciones de minusvalía, etc. Hay jóvenes que al contrario, ante este mundo hiperestimulado de tantas opciones, lo que hacen es, como me decía una mamá hace un tiempo, mi hijo se desbocó. Es decir, entre tantas y múltiples opciones, el joven no quiere pasar una sola. Entonces empieza a generar un comportamiento muy impulsivo, un cambio constante, intensificación de las emociones, una baja tolerancia a la frustración, una mayor necesidad de tener, conocer, saber, explorar, una sensación de inmediatismo, etc., ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que indistintamente de cuál sea la forma como se enfrenta inapropiadamente eso, y en pandemia se ha agrandado, hay varias sensaciones que yo quiero como comentar, ¿sí? Que a mi juicio, en mi experiencia, se han intensificado muchísimo. Hay 4 sobre todo, tal vez 5. La sensación de tristeza, soledad, frustración y la ansiedad. Sobre todo esas 4, yo agregaría una quinta, la sensación de impotencia o incapacidad. Entonces tú y yo, como seres humanos, nos hemos sentido impotentes, frustrados, solos y tristes. Eso no pasa nada, eso es parte de la vida cotidiana. El problema es que en pandemia estas sensaciones empiezan a perdurar en el tiempo, perdurar mucho más que antes. Entonces no es lo mismo que yo esté ansioso, frustrado o me sienta impotente por una semana o por un mes, 3 semanas, a que dure meses con esa sensación. Y mientras esa sensación se va haciendo crónica, al mismo tiempo se va expandiendo o generalizando. En palabras más simples, va invadiendo cada vez más áreas de la vida diaria y cotidiana. Entonces un joven que se sentía frustrado en una situación familiar, esa sensación empieza a perdurar, se hace muy intensa, no la enfrenta y empieza esa sensación a aparecer en otras situaciones de vida, en situaciones sociales, en situaciones de pareja, en situaciones académicas, cada vez más asignaturas en el colegio. Y entonces es una persona que empieza a vivir al 100% o por lo menos en un porcentaje muy alto, con sensaciones muy intensas, muy duraderas y muy amplias de frustración, de tristeza, de soledad, de ansiedad y de impotencia, entendiendo impotencia como incapacidad, ¿no? Esas 5 sensaciones están socavando emocionalmente a muchos jóvenes porque traen consigo una serie de emociones que no son capaces de identificar, no saben reconocerlas muy bien, les cuesta saber qué hacer con ellas, no las saben identificar, no saben qué hacer con ellas apropiadamente, ¿no? Entonces estos jóvenes empiezan a tener una serie de síntomas que nos acercan o nos muestran que se están acercando más bien a problemas de ansiedad y de depresión muy fuerte. Entonces en la vida cotidiana empezamos a ver jóvenes que se bloquean mentalmente muy fácil. Estoy tratando de hablar en palabras muy simples, que se bloquean mentalmente o queda con la mente en blanco, como dicen los pelados, o al contrario, cuando están en situaciones ansiosas que no saben cómo enfrentar, empiezan unos pensamientos extremadamente veloces, rápido. Algunos llamarían algo muy cercano a la fuga de ideas, sin que llegue a ser eso, pero es un pensamiento incoherente, donde no terminan ninguna idea, no hilan una idea con la otra y no hay una secuencia coherente. Hablan muy rápido en ese contexto esas personas.
puede haber mucha sensación de hiperactividad, dificultad para atender indicaciones, no pueden concentrarse, si tienen que leer no son capaces de hacerlo, si están hablando se distraen fácilmente, si están viendo una película no la atienden, etcétera, ¿no? No terminan las cosas que inician, tienen dificultades interpersonales, ya sea porque perdieron seguridad, Ania habló algo de eso, y se han encerrado emocionalmente, o hay tanta inseguridad, tanta ansiedad que no saben cómo manejarla, la bloquean y eso termina contra sí mismo y terminan siendo agresivos contra el otro, ¿no? Cuando yo no sé qué hacer con mi ansiedad y estoy en una situación interpersonal en la que me siento amenazado, muy probablemente, no obligatoriamente, pero muy fácilmente termino violentando al otro sin darme cuenta como una forma de defenderme, ¿no? Hay una sensación de encerramiento psicológico. Como muchos dicen, diga lo que diga, no sé si te voy a poder transmitir lo que siento. Entonces hay una sensación de encerramiento, de soledad, podría yo decir, donde las personas sienten que incluso tratar de comunicarse no tiene sentido. No vale la pena porque no voy a lograr nada, absolutamente, no voy a cambiar, como dicen algunos de ellos, absolutamente nada con eso. Algunos empiezan a tener pérdida de sentido hacia el futuro. ¿Yo para qué? Y aparece un comportamiento apático ahí como consecuencia. ¿Para qué lo voy a hacer? Si en el contexto colombiano tal cosa. ¿Qué voy a pasar si esto no va a cambiar de esta manera, ¿no? Y obviamente empiezan sensaciones de conformismo muy fuerte. Y todo esto en conjunto nos presenta un comportamiento muy disfuncional donde el joven no puede ser capaz de hacer lo que tiene que hacer. En el contexto educativo no es capaz de académicamente concentrarse, en el contexto social pierde funcionalidad, pierde goces, pierde placer de relaciones que antes tenía. Entonces empiezan a aparecer personas o jóvenes muy ansiosos, sin saber cómo resolver esa ansiedad. Y esa ansiedad puede tener dos rutas que en pandemia han aparecido muy fuertemente. En el mundo, la primera ruta que voy a comentar ha aparecido muy fuertemente. Una persona que está ansiosa de forma crónica por mucho tiempo y en muchas situaciones de su vida cada vez más, es muy probable que esa persona termine con un pie en la ansiedad y con un pie en la depresión. Para decirlo de forma simple, la persona llega a un momento donde no sabe cómo enfrentar esa tremenda angustia que tiene, que en términos coloquiales tira la toalla. ¿Sí? Termina bajando los brazos, rindiéndose, sintiéndose muy incapaz y ahí aparecen las sensaciones de tristeza muy fuertes. Entonces, una ruta, ojo, es que la ansiedad puede llevar a estas sensaciones de tristeza, que lo estamos viendo muy fuertemente en estos 2 años de pandemia. Y adicionalmente hay otra ruta que en Colombia también ha aparecido muy fuertemente. Esa ansiedad que no se sabe enfrentar, que se frena, ¿sí? Que ya no conduce directamente a la tristeza, la persona al bloquearse no sabe qué hacer. La sensación de sentirse amenazado no desaparece. Y esa sensación de amenaza, ¿qué ocurre? ¿Qué produce en la persona? Desesperanza, desesperación. Y esa ansiedad se transforma en agresividad. Y aparecen comportamientos violentos contra el otro o contra sí mismo. Entonces hemos visto que ha aumentado el maltrato intrafamiliar, por ejemplo. Ha aumentado la violencia contra jóvenes, por ejemplo. O ha aumentado los intentos suicidas, cuando la violencia ya se transforma en contra de uno mismo, que uno no siente que hay escapatoria de ninguna manera. ¿Qué podemos hacer de forma muy rápida? Hay cosas que podríamos hacer muy sencillas, además de toda la ayuda psicológica que podremos pedir. Yo invito a las personas que están sufriendo alguna de las cosas que he comentado a que traten de, por ejemplo, tratar de compartir con personas cercanas, no con cualquiera, con personas cercanas, sus propias experiencias. Cuando uno describe sus experiencias y las comparte con otro, las puede ir elaborando, las puede ir entendiendo, cada vez la ve de una perspectiva distinta, las va conscientemente sintiendo. Y cuando eso empieza a ocurrir, las personas las empiezan a elaborar poquito a poquito. Si yo te pido a ti que me pidas cómo nos fue anoche en la fiesta y tú me empiezas a echar los cuentos de la noche, te ríes porque revives, evocas lo que pasó anoche. Si te pido que me cuentes sobre la terminada con tu novio o con tu novia y te pones a llorar es porque revives el dolor al contarlo. Cuando la persona lo cuenta con alguien de confianza, no para que se haga una terapia, pero simplemente que al contarlo lo comparte y al compartirlo lo puede ver. Adicionalmente puede recibir uno que otro consejo adicional, ¿no? Pero al poder verlo de forma sentida, no solamente de forma racional, la persona lo elabora y lo entiende mejor. No es lo mismo cargar 10 kilos entre una que entre 2 personas, ¿no? Cuando una persona ha tenido una pérdida y alguien se te acerca y te dice, hey, cuentas conmigo, eso no te quita el dolor de la pérdida, pero te reconforta. Saber que no estás tan solo, que cuentas con esa persona, te ayuda a tener fuerzas a seguir adelante. Eso ayuda muchísimo. Las personas que tienen dificultades serias con la ansiedad, hay muchas herramientas prácticas y técnicas en la vida cotidiana que te ayudan a
focalizar la atención, te ayudan a aprender a respirar, te ayudan a aprender a relajarte, etcétera, ¿no? Que ayuda mucho. Hacer pausas en la vida cotidiana es extremadamente básico para que las personas, digamos, puedan tomar nuevos aires. Eso en contextos laborales, en contextos de alta presión, es increíblemente importante y a veces está incluso sistematizado. Cuando haces pausas, regresas, puedes priorizar, puedes organizar, puedes pensar más claramente, ¿no? Esas son 2 o 3 cosas supremamente básicas que se pueden hacer en este momento. Por temas de tiempo para hoy. Bueno, te había pasado un poquito, Alberto, pero yo creo que también era importante como concluir, ¿no? Como qué es lo que tenemos que hacer, o sea, como, no, me refiero a ir concluyendo como en el sentido esperanzador de, ok, ¿qué podemos hacer ante toda la situación? Porque realmente el panorama como está en cuanto a salud mental es preocupante, ¿no? Tanto como Ana Rita lo ha mencionado y como tú también lo has mencionado, y cómo se ha ido, como estos problemas, ¿no? Empezaron a revelarse y no, siempre estaban ahí, como tú lo dijiste, sino que de alguna forma se empiezan a ver y a manifestarse y a intensificarse, y entonces, claro, estamos en una situación preocupante en términos de salud mental. Entonces dejé que siguieras hablando porque realmente era ver, ok, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es como esa esperanza, ¿no? Pero sí, yo creo que dijiste cosas muy claves que yo iba como apuntando unos datos como para decirlos al final, y bueno, lo voy a mencionar, que es la importancia, por ejemplo, de lo digo al final porque hay un par de cosas adicionales. Si me preguntas qué se puede hacer, ¿qué se puede hacer? ¿Al final eso, no, por favor, prosigue. Yo, ojo, cuando uno está en todo este contexto que hasta ahora Ani y yo hemos comentado y que seguramente Jorge ampliará y complementará con otras cosas también, uno ha tratado de la mejor manera en la vida cotidiana y no ha podido, busquemos ayuda. O sea, en nuestro contexto eso va cambiando un poco, pero de todas maneras hay alguna prevención todavía, buscar ayuda, hay sensaciones de vulnerabilidad si yo busco ayuda. Afortunadamente en la población joven eso se ha ido ya como basando un poco. Pero si estoy a tiempo, yo te puedo, adicionalmente a que hagas pausas, a que compartas, a que busques estrategias para manejar la ansiedad en la vida cotidiana, puedes hacer algunas cosas como las siguientes. Ponte metas cortas. En pandemia yo que he visto que hay muchas personas que se estresan porque hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Si voy al supermercado y hay alguno que no tiene tapabocas, uno que no mantiene la distancia, las personas se angustian, ¿sí? Obviamente, entonces, no, yo no salgo porque aquí en Barranquilla nadie respeta, que es fácil ver que no se respetan en algunas zonas, ¿no? Pero es necesario 2 cosas. Uno, aprender a focalizarnos en lo que sí puedo controlar, en lo que sí está en mis manos. Parece poquito, pero en lo que sí está en mis manos. Si yo me focalizo en lo que sí está en mis manos, voy a tener cierta sensación de control, voy a recobrar algo de autonomía y adicionalmente estoy pendiente de lo que sí puedo hacer bien. Si yo estoy pendiente de lo que quiero evitar, de lo que no debo hacer, de lo que me estresa, estoy focalizado en lo que quiero evitar. Por consiguiente, psicológicamente no lo estoy evitando y no estoy haciendo nada apropiado o productivo para mí. Entonces eso me genera más angustia, eso me genera más sensación de indefensión, más sensación de incapacidad, ¿no? Y esa incapacidad genera más angustia. Entonces es importante aprender a focalizarnos qué es lo mucho o lo poquito que sí está en nuestras manos para aprender a centrarnos. Te van a llegar pensamientos, sensaciones desagradables, me van a ir mal, me van a contagiar, lo que sea. Es importante aprender a no pelear. Es importante aprender y focaliza en lo que sí puedes, en lo que estás haciendo en ese momento. Ese ejercicio hay que practicarlo, eso no lo vas a poder hacer porque lo escuches y lo entiendas. Tienes que ensayarlo y practicarlo. Y adicionalmente, en ese ensayo de focalizarte, yo sugeriría, Tania, que coloques metas cortas. No, es que voy a dejar de quitarme la angustia, voy a quitarme la angustia. Eso es una meta muy abstracta, muy amplia. No, hoy voy a concentrarme en saber hacer esto. Mañana esto, pasado esto. Cuando aprenda a hacer eso, la angustia se me va a ir sin que me proponga como una meta abstracta y amplia que se me va a ir. Entonces, adicionalmente a las 3 que había dicho antes, ponernos metas cortas en lo que sí está en nuestras manos y aprender a focalizarnos sin pretender pelear contra lo que no quiero, sino centrarme en lo que sí sé que debo hacer. Esa es una clave importantísima. Eso no te va a quitar la ansiedad, te va a ayudar simplemente a manejarla en la vida cotidiana. Sí, y ahí Alberto, es clave, por ejemplo, aprender a conocer nuestras prioridades, ¿no? Porque hay veces hay como todo es una urgencia, todo es para allá, todo es importante, y en cierta forma hay como que nos perdemos en todas las posibilidades que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que también es importante como esa escucha también a nosotros mismos, poder saber cuáles son las prioridades en este momento.
Yo hay momentos que estoy supremamente ansioso y tenso por la cantidad de cosas y responsabilidades que tengo simultáneamente. Cuando ya estoy al borde de mi capacidad, pues que no me escuche mi jefe, pero yo dejo de trabajar 10 o 15 minutos, ¿sí? Si Narita está ahí, le hago bullying, ¿sí? Bueno, ella también se desquita conmigo, pero me relajo, ¿sí? Pierdo 10, 15, 20 minutos aparentemente, pero es que cuando retomo, tengo la posibilidad de priorizar, de organizar y de pensar sin grandes angustias, ¿sí? Aunque esté ansioso. Entonces, eso que acabas de decir es clave, aprender a hacer esas pausas. Sí, exacto, exacto. Bueno, gracias, Alberto. Vamos a complementarlo con Jorge también esta reflexión, y luego al final haremos las preguntas que los invitados y los asistentes están haciendo a través del chat. Entonces, bueno, bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haberme invitado. Voy a soltar la presentación que traje porque encuentro una conversación bastante interesante aquí y me gustaría como continuar el hilo de lo que hemos venido conversando entre todos, como para poder ampliar algunos aspectos. Hemos estado hablando bastante de la angustia y luego de los caminos que toma hacia la ansiedad y hacia la depresión. Quiero comentarles un poco cuál es el sentir que yo tengo del por qué esta angustia. Nosotros en la humanidad hemos vivido anteriormente pestes, epidemias, sobre todo hay algunas que están muy bien registradas, por ejemplo la peste negra en la Edad Media, que atravesó y mató una gran población en Europa, y podríamos ponernos a pensar, esta pandemia es distinta a las experiencias anteriores que ha vivido la humanidad con referencia a enfermedades infecciosas que pueden conllevar a la muerte, y sí, porque hoy en día nosotros tenemos unos medios de transporte que aceleraron mucho la propagación del COVID. Tenemos unos medios de comunicación muy dispersos y abiertos que generaron diferentes lecturas sobre lo que estábamos viviendo. Tenemos los canales virtuales, tenemos la televisión, tenemos los periódicos, cada vez menos en papel y más virtuales, porque el mundo ha ido cambiando incluso en el sentido de la comunicación. Y tenemos una humanidad que vive esta experiencia en un vivo y en directo de lo que sucede en diferentes lugares del mundo. Es decir, cuando esto empezó a esparcir, sabíamos qué pasaba en China, qué pasaba en Italia, qué pasaba en España, cómo fue entrando a Estados Unidos, qué iba pasando en Colombia. O sea, la vivimos con una posibilidad de información que no se había vivido en ningún otro momento de la historia con referencia a una situación como esta. Pero unido al exceso de la información, como decía Ani, también tenemos un exceso de desconocimiento con referencia a lo que implicaba el COVID, cuáles eran sus síntomas. Se hablaban de los que eran positivos con síntomas, positivos asintomáticos, no teníamos todavía las vacunas en un inicio, luego vinieron las preguntas sobre las vacunas y su efectividad, y siguen surgiendo preguntas. O sea, exceso de información, pero al mismo tiempo mucho desconocimiento. Estos elementos despiertan mucha angustia en la población. Estamos hablando de niños, de adolescentes, de adultos y de ancianos. La angustia, ¿qué hace en el ser humano? La angustia es un sentir de algo desconocido, que en este caso siento que me coloca en una posición vulnerable e incluso de riesgo de muerte. ¿Qué hago como sujeto? Trato de construir desde mi pensamiento, desde mis imaginarios, posibles respuestas a lo que sucede y busco alguna forma de enfrentar lo que estoy viviendo. Y ahí es donde nosotros como seres humanos nos podemos dispersar, porque entonces empezamos a construir imaginarios sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que nos puede suceder, sobre cómo va a cambiar nuestra vida, cómo va a cambiar la escuela, cómo va a cambiar la universidad, cómo va a cambiar el mundo. Y si no estamos como atentos a que son construcciones de pensamiento, nos empezamos a angustiar muchísimo. Y cuando la angustia toma fuerza, lleva dos caminos. O me voy hacia la ansiedad, y la ansiedad es un exceso del mirar hacia el futuro en una forma dramática y trágica,
porque entonces me voy a morir o nos vamos a morir, o alguien va a morir que yo amo, o me voy hacia la depresión, que es un sentir de mucha desesperanza. Cuando Alberto nos centraba ya en el tema de lo que podemos hacer, Alberto señalaba la posibilidad de la palabra. La palabra es un organizador. Es decir, cuando nosotros hablamos, estamos escuchando nuestro pensar. Cuando somos escuchados, recibimos en espejo del otro lo que nosotros hemos construido. Y ya cuando empezamos a organizar mediante la palabra, el sentir ansioso o el sentir depresivo tiene la posibilidad de tomar otro camino, de hacer una elaboración, de repensar lo que he venido construyendo, porque primero me sentí escuchado por el otro y al hablar me escuché. Y segundo, porque el otro me mostró otra posibilidad de entender la realidad que estamos viviendo. Ahora, vámonos a los niños y las niñas. En los niños y las niñas, la capacidad de la palabra y la capacidad de la simbolización mediante la palabra es un medio, pero el niño tiene otros medios además de la palabra y tiene la capacidad del dibujo, tiene en algunos más mayorcitos la capacidad de la escritura, tiene la capacidad de recrear mediante la identificación con cuentos o historias y se trata mucho de esta posibilidad, porque no podríamos encontrar en el niño la misma capacidad de reorganizar la vivencia solamente hablando, siendo escuchado, sino que tiene otros elementos, tiene el cuento, tiene el juego, tiene la capacidad incluso hasta de llevar a las lúdicas las vivencias que está teniendo. Y cuando el niño logra esta elaboración mediante la lúdica, mediante la palabra incluso, se empieza a aliviar. Ahora vamos al adolescente. En el adolescente ya existe esa capacidad de palabra. Y esa capacidad de palabra, el adolescente la consolida mucho con sus pares, con aquellos que son más o menos de su edad, y genera posibilidades de identificación y de reconocimiento entre nosotros. Algo de lo que Alberto señalaba de esta necesidad de ser reconocido por los otros que caracteriza al adolescente de hoy. Este adolescente también está en angustia, pero no tiene la misma forma de mostrarla como la mostraría el niño. Y Alberto fue muy claro en señalar como las diferentes posiciones que se pueden tomar en la adolescencia y la juventud frente a la angustia, frente al COVID. Y Ani ya nos mostraba la posibilidad que tiene este programa de la Universidad del Norte para colocarle palabra a la vivencia del adolescente y entre adolescentes y siendo escuchado por profesionales, reorganizar la vivencia. Quiero centrarme ahora en un grupo del que no hemos hablado y son los ancianos. ¿Cómo vive un anciano? ¿Cómo ha vivido un anciano toda esta vivencia? De por sí, el llegar a cierta edad empieza a colocar la pregunta sobre la muerte. Cuando se llega a la tercera edad, los ancianos empiezan a encontrar otros ancianos que mueren. Y empiezan entonces a darse cuenta de que, aunque la muerte está en todos los momentos del desarrollo evolutivo, para la tercera edad es un hecho que está ahí al frente. Empiezan a morir los que son cercanos a mí y de mi edad. Y si esta vivencia yo la tengo y además me encuentro en medio de una pandemia, donde constantemente los medios de información me están diciendo que personas mueren y me están diciendo que sobre todo ancianos mueren, pues obviamente la angustia aumenta. Y estos ancianos que tenemos en casa, por lo general los dejamos ahí olvidados viendo televisor frente a un mecedor, en un mecedor frente a la televisión, perdón, y no nos preguntamos qué están pensando, qué están sintiendo, cómo están viviendo todo este exceso de información y cómo están repensando el tema de la muerte.
Con ellos me parece que también hay que dedicarle un tiempo y sentarnos ahí al lado. Y desde su propia vivencia, desde su propio momento evolutivo, también ayudarlos a reorganizar y a simbolizar todo esto que puede ser muy, pero muy angustioso para ellos. Bueno, he sido corto y preciso. Ok, gracias Jorge. Bueno, ya han surgido varias preguntas. Yo antes voy a cerrar un poquito de lo que se ha hablado hasta el momento, muy, muy breve, y hay algo que me ha llamado mucho la atención y que ha estado en los tres, ¿no? Muy presente, y es el tema de la palabra, de la escucha, de comunicar, de ser escuchado, y eso también me parece como muy importante resaltarlo en el sentido de si queremos crear vínculos emocionales fuertes, que fue lo que mencionó Alberto, como aquello que carecen algunos jóvenes por todas las sensaciones que hay de soledad y tristeza, también cómo establecemos esos vínculos emocionales fuertes, las relaciones cálidas, el afecto, el interés por el otro. Entonces, siempre para que se dé ese tipo de relaciones es importante la comunicación, es el que escucha, el que se siente escuchado. Entonces, yo creo que eso es muy importante y ha estado muy presente en los tres, la empatía, la solidaridad que también mencionó Ana, como ese valor, ¿no?, que debemos sostener allí para poder entre todos apoyarnos, cuidarnos. Y yo creo que eso es un sostén para los retos que se vienen, porque de alguna forma estamos hablando de esos retos a los que venimos, ¿no?, o donde estamos transitando como parte de la reflexión. Voy a mencionar las preguntas que tengo hasta el momento, entonces comenzaré. Hay una pregunta para ti, Ana, y es cómo lograr identificar si un niño se ha visto afectado por la situación actual. Esta es una pregunta, hay varias preguntas. Ok, bueno, uno de los puntos que planteaba precisamente en una de las diapositivas es que cada quien va a vivir esta situación actual de acuerdo a la posición que tenga frente al hecho, a todas las interferencias que ha tenido el desarrollo, a la representación que haga de sí mismo y de lo que está viviendo. Y muchos niños, como bien lo decía Alberto, ya vienen atravesados por estas situaciones de ansiedad, por estos estados de tristeza, inclusive esa soledad de la que nos hablabas ahorita, Albert, ya muchos niños la vienen sintiendo, ese vacío que ellos venían sintiendo y que en un momento dado es lo que les hace como perder o no lograr ese sentido de desistir que tanto se necesita y esa pulsión de vida que atraviesa más de pronto lo depresivo, la tristeza, etc. Entonces, indudablemente que lo que vamos a ver es que siempre trae, como yo lo digo en lo costeño, una calderetica sonando. Pero esta interferencia lo que hizo fue exacerbar aquello que traía. Entonces nosotros no podemos decir a ciencia cierta, mira, es que de aquí para adelante o de aquí para atrás, no. El niño que realmente viene con unas condiciones adecuadas, como les decía, con estos factores protectores, encontraron padres que hicieron factores protectores, se adaptaron a la movilización, rápidamente cambiaron la sala, la hicieron un espacio lúdico, rápidamente en las noches tenían el cine con la crispeta, etcétera. Es decir, todos esos espacios que decíamos que se necesitan en lo relacional y que Albert también hizo mucho relación en lo vincular, se lograron adaptar a esa situación. O sea que estos chiquillos rápidamente vuelven y se adaptan al colegio, a un proceso adaptativo. Yo le decía a los papás, tienen que tener presente que pueden volver a tener ansiedad de separación porque estuvieron 24/7 con ustedes y llevarlos nuevamente al proceso adaptativo. Ahora, ¿qué se necesita en el espacio escolar? Darle el tiempo, y por eso estamos hablando de seguridad bioemocional. Y ya no es solo seguridad o bioseguridad, ya tenemos mucha claridad de la bioseguridad, pero llegan y tienen que mantener una distancia. Y en estos días me hacía una pregunta a una profesora en otra conferencia y era, ¿qué hacemos? Ellos se quieren quitar el tapabocas, ellos quieren abrazar, ellos quieren. Entonces ahí es donde usted tiene que crear, como esta canción que les dije rápidamente, que es creada por el programa Pisotón, para que ellos con sus manitos se están abrazando y con sus ojitos se están riendo y con sus manitos están tirando ese beso, para que ellos logren entender y sentir lo que necesitan, porque es que eso es inherente a nosotros, esa necesidad de abrazarnos. Y la pelea de no te quites el tapaboca y no se lo prestes al vecino, por supuesto que se lo va a prestar al chiquito que está al lado. Yo sé que ese meme nos llegó a todos, ¿verdad? En que le presta el tapaboca al chiquillo que está al lado. Entonces, en ese sentido hay llevarlos a ese espacio y por eso crear el rincón, las emociones cuentan, el teatro de las emociones, cómo bailan las emociones, que es un concurso que generamos también, para que ellos puedan expresar esas situaciones. Ahora, aquellos que ya traían
esa calderetica, sea desde lo biológico, porque ustedes saben que también puede traer trastornos en el desarrollo, o sea desde lo ambiental, son los que van a requerir un mayor acompañamiento en este proceso. Entonces, allí es donde podemos ver estas circunstancias en algunos horarios. Les pongo 2 ejemplos de varios pacientes, o sea, 2 de ellos, hay 4, pero 2 muy severos, atravesados por la COVID, desarrollaron una fobia social que ya venía galopando como angustia, pero no se había constituido como tal. Entonces ya traía esa calderetica. Ahora no quieren ir al colegio, quieren que yo les dé una incapacidad para no ir al colegio. No hay justificación para no ir al colegio, como les digo. Es que no sabes lo que estoy sintiendo. Claro que sabes lo que estás sintiendo, ¿verdad? Pero entre más te demores a ir, mayor va a ser la carga de ansiedad, como bien lo decían Jorge y Alberto, porque Jorge nos los planteó muy bien. Es decir, eso se genera después en estos trastornos, tanto ansiógenos como depresivos, que ya Alberto también nos había tocado. Entonces, no podemos decir exactamente qué o qué. Yo sí creo que los niños en condiciones adecuadas van a tener el recuerdo, como decía, un aprendizaje que no queremos repetir. Los niños que realmente han vivido muchísimas interferencias en el desarrollo pueden hacer esto, o por el contrario, verlo con lupa y tener esta ansiedad de estos 2 pacientes que no quieren salir de la casa, ¿no? Entonces ya traían una circunstancia del pasado y ahorita pues no quieren relacionarse, una fobia social y escolar altísima, un temor al contagio, ver al otro como aquel que me va a contagiar, eso ya traía un qué haber, no un qué hacer, sino un qué haber psíquico que teníamos que poner la mirada, y por eso juego con la palabra del ver. Entonces sí, no es fácil decir aquí y acá, pero sí sabemos que había algo allí que ya traían algunos en la evaluación. Ok, gracias Ana. Hay 2 preguntas más para ti. Hay mucha actividad, están muy activos las preguntas, ¿no? Hay una pregunta con relación al suicidio, ya que hay una preocupación, ¿no? Por toda la prevalencia, los casos, cómo ha ido en aumento los índices del suicidio, y que preguntan, ¿no? ¿Qué sugieren para realizar la prevención? Esto, como decía Alberto, ya venía de antes. O sea, ya estábamos muy preocupados porque la idea suicida en los jóvenes casi que se volvió una opción. Y sacarlo del bolsillo, como quien dice, voy para la esquina o voy para cualquier parte de alguna situación. Entonces, en estas circunstancias son varias las razones también. O sea, hay factores predisponentes a este deseo suicida, y hay factores desencadenantes, por supuesto, que es como esa gotica que ya llena la copita de agua, ¿verdad? Digamos que en ese sentido hay una falta de deseo de vida, de pulsión de vida, esa baja tolerancia a la frustración, esa situación donde el camino es la muerte porque no puedo enfrentar la vida. Y en estos días escuchaba una conferencia que los ponía en los millennials como si fuera desde los millennials, y decían, no hay responsabilidad de los padres en esto, y no es que haya o no haya responsabilidad, pero yo sí creo que hay una falta. Yo creo que realmente ese primer momento vincular, como bien lo decía Alberto, es necesario y es vincular, o sea, no es esa sensación de relación que yo estoy dando seno con el celular en la mano, porque estamos viendo que están dando seno con el celular en la mano. ¿Dónde está la mirada? ¿Dónde está la sonrisa? ¿Dónde está ese proceso que genera el primer paso de la subjetividad humana, que es lo relacional? Pero luego entonces viene en el segundo momento, y ahí viene la regulación. No hay que frustrarlo, comillas, ojo, el que hizo la pregunta, comillas. Sí, la vida frustra y hay que generar la frustración, y no podemos tenerle miedo a la frustración. No se trata de que todo lo voy a frustrar y lo voy a hacer. ¿Es mío? ¿De quién es? No sé, no creo que sea tu ruido, Ani. El ruido adicional que está metido. ¿Tienes alguna? Creo que es de Tania que se le apagó la pantalla. ¿Sí? ¿Les parece? Continúa, yo te entiendo por lo menos, no sé, espero que el público también. No se trata de que yo me voy a frustrar y voy a llegar, no, es que la vida misma te frustra y a la gente. Entonces, eso que primero la ausencia, que es ese vacío,
esta soledad de la que hablaba también Alberto, y por otro lado, la dificultad en tolerar frustraciones porque no hay límite. Pero eso sí, el papá llega al mundo y le tira la mano. Si quedó contento, quedó bien. Pero cuando empieza ese desplazamiento a los pares, ahí viene toda la frustración, porque ya no logro llenar lo que llenaba en la situación con los padres y esa tolerancia. Entonces, hay muchas más razones, lo depresivo. En la mayoría de las investigaciones sobre el suicidio nos muestran los problemas familiares, la ausencia, el maltrato entre iguales y esa sensación de soledad. O sea, en la mayoría de las investigaciones nos muestran que estos jóvenes del acto o de la idea, ahora el acting, el cutting, toda esta tendencia al acto para no sentir el vacío lo tengo que llenar con el dolor. Entonces sí, hay mucha tela que cortar en el suicidio. Ani, algo que yo sé que tú manejas bien, digo porque la pregunta va para ti, los cambios, ¿sí? Que son tan dramáticos, sobre todo en los niños, y que en pandemia han sido demasiado fuertes, ¿no? Que también puede estar influenciando muchísimo. Por lo menos yo en la experiencia lo estoy viendo así. Sí, claro, esos cambios fueron durísimos para los niños, ¿verdad? Por eso lo que tú decías en las emociones que también estaban acá, o sea, la ansiedad, la tristeza y la rabia, o sea, para poder tolerar esta situación de movimiento. Y hay dos cosas también que me parecen importantes ahora que dijiste los cambios, que pensé que ibas por ahí. Y es en jóvenes y en niños no podemos tener presente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el joven, aunque el diagnóstico no sea depresivo, va a tender al acto. Se mató por el acto, no por el deseo. Y en niños no hay conciencia de muerte. Lo que dicen es, cuando me levante, me van a amar más y ahí sí me van a querer. Entonces, sí es importante la escucha nuevamente, Tania, para estos niños que dicen, me quiero matar. Sí, no, y fíjate que hay un tema que yo vengo observando también, que hay una dificultad también en muchas personas de adaptarse al cambio, es decir, hay una resistencia para adaptarse al cambio, de querer seguir en lo que estaba, en lo que había en el pasado, y realmente ahora toda la situación nos está exigiendo una apertura a este cambio, y cómo podemos irnos adaptando, entonces ir como cambiando estos pensamientos, estas ideas, también es un trabajo muy manual y ahí la labor del psicólogo es muy importante, ¿no? El poder, a mí los padres de familia me preguntan qué deben hacer, yo a buscar apoyo con profesionales, es decir, eso es muy clave porque hay una labor que los padres sí, hay una labor muy importante y el rol como papá, pero también yo creo que el apoyo de los psicólogos también para orientar, para reorganizar toda esta experiencia, para identificar esas ideas que de alguna forma no le están permitiendo al adolescente como aceptar estos cambios y que tenga las estrategias o que conozca o reconozca cuáles son sus estrategias para enfrentar estas situaciones. Entonces también ahí es importante esto, ¿no? Yo igual voy a continuar con las preguntas porque como estamos con el tiempo ahí bastante justico y hay varias preguntas para Alberto también y para Jorge, y yo estoy teniendo como pequeños problemas de conexión, entonces me preocupa el tema. Aquí hay una pregunta, Ana, también para ti, y luego hay otra pregunta para Alberto. Voy a terminar con las preguntas contigo, Ana. Tania, sí, si hay alguna para Jorge, perdona que tome el atrevimiento, se la puedes hacer ahora porque Jorge se tiene que seguir en 5 minutos por un evento que tiene. Ok. Entonces... bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué opinan acerca de la caminata terapéutica? Caminata terapéutica. ¿De la caminata terapéutica? Que hacen terapia, o sea, un psicólogo que hace terapia caminando por la calle con una persona. Yo lo que creo que es, la pregunta no tenía antecedentes y es cuáles podrían ser los métodos paliativos para tratar la ansiedad. Y preguntan adicional qué opinan acerca de la caminata terapéutica. Me imagino que la pregunta está más direccionada en el hecho de que cuando uno está abrumado, por lo menos se siente demasiado recargado, como tomarse esos espacios. No sé si está vinculada con lo que estabas hablando, Alberto, de tomar unos momentos para caminar, para reflexionar, claro, para poner las cosas en orden. Sí, caminata terapéutica se refiere a un momento de pausa donde la persona, de pausa del ajetreo, digamos, del mundo, y se toma un espacio para estar consigo y camina, hace ejercicio que ayuda para ayudar a manejar la ansiedad. Eso no te la corrige ni te la quita, pero te ayuda a manejarla. Eso es valiosísimo. Si mientras camina
Adicionalmente, en vez de estar peleando con sus pensamientos de angustia, es que yo esto, es que no tengo, que eso tal, aprende a focalizarse en algunas cosas interesantes, productivas, agradables, placenteras, pues todavía mejor. Si caminata terapéutica significa, porque es que yo he visto algunas cosas de psicólogos que están haciendo algunas cosas como extrañas, que significa que yo le hago terapia caminando por el parque porque la vida y el contenido, yo me abstengo de responder. Sí, no, ya, exacto, sí. Porque yo sé que Anarita hace eso, entonces no la quiero como... No, mentira. Ya se movió, ya la conoce, cuando se va moviendo ya le dio la ansiedad. Pero para manejar la ansiedad, eso, hay técnicas, y técnicas hay muchas y se pueden conseguir, simplemente sean prudentes. Lo importante para manejar la ansiedad es aprender a ir reconociendo preventivamente los signos que el cuerpo te va mostrando para que tú te puedas anticipar a cuando sepas que vas a estar ansioso, puedes hacer ciertos ejercicios, ahí puedes hacer pausas, cosas de respiración, cosas de relajación, cosas de focalización, cosas un poco más lúdicas. Uno se identifica, y hay personas que rezan y con eso se queda calmado, yo no sé, sí, pero hay que aprender a identificar las actividades de la vida cotidiana en las que cuando uno se focaliza te ayudan a tener algo de tranquilidad, placer, y eso puede ser muchas formas. Caminar ayuda muchísimo. Sí, exacto. Bueno, ahora están todas estas tendencias como de mindfulness, de saber respirar, como... Lo que pasa es que el mindfulness ya lo están tergiversando bastante y me preocupa. Sí, también. Pero bueno, el principio o los fundamentos, que es como tomar ese momento para saber respirar, para poder escuchar el cuerpo, para tener una conciencia de uno mismo, es decir, como para ir de alguna forma regulando las emociones cuando tienen cierta intensidad. Esa parte sí, pero igual... Sí, se puede estar tergiversando, pero bueno, hay una pregunta para Jorge, entiendo que ahí el tiempo está un poco limitado, entonces Jorge, hay una pregunta que dice, ¿qué podemos hacer para apoyar a los niños y adolescentes a transitar hacia la nueva realidad y al regreso a la presencialidad en el ámbito escolar? Ok, bueno, me parece que Ani ha dado bastantes aportes al respecto, Alberto también. Me gustaría solamente señalar el lugar del maestro. El lugar del maestro para el niño y para el adolescente es muy particular, porque el maestro para el niño se convierte en esa segunda persona adulta donde yo coloco mis emociones, mis afectos y mi historia. Y lo que el maestro logra construir con el niño en la escuela para este retorno a la nueva normalidad, se va a convertir en un elemento esencial. Por eso debemos también acompañar y preparar a los maestros para la nueva normalidad. Porque así como para el niño va a ser nuevo, para el maestro también lo va a ser. Y con referencia a los adolescentes, el adolescente encontrará en el maestro también ese lugar donde deposita lo que viene trayendo de historia con sus padres. Y por eso a veces el maestro se vuelve también el contradictor del adolescente, no porque lo sea, sino porque el adolescente lo tiende a ver así. En este maestro frente al adolescente, uno escucha con paciencia, con acompañamiento y también entendiendo algo. Todos estamos metidos en el tema. Es decir, es que es una situación tan particular porque el maestro, el psicólogo, el orientador, todos estamos metidos dentro del mismo tema y todos necesitamos hacer higiene mental para poder acompañar al otro que lo está viviendo. Entonces, para maestros, para psicólogos caminantes, o lo que sea, también necesitamos pensar en nosotros. También se necesita cuidar al cuidador. Bueno, yo debo salir. Sí, no, Jorge, yo creo que ya vamos a cerrar. Habían otras preguntas, pero yo creo que la información que ustedes nos han compartido con nosotros en este momento, yo creo que nos da una visión bastante amplia de la problemática que hay, de las consecuencias del malestar psicológico y también, por ejemplo, de cómo podemos abordar y cómo podemos enfrentar este nuevo reto, esas transiciones, esa nueva realidad. Yo creo que eso es un tema que inicia, ¿no? Apenas tenemos que empezar a seguir haciéndonos preguntas y problematizando y entendiendo y hablando, creando estos espacios, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a ir encontrando pistas para irnos adaptando
a tantas preguntas que se vienen, porque yo creo que nos pueden surgir muchas preguntas y poco a poco los vamos a ir resolviendo, estamos en ello. Yo creo que todos los psicólogos estamos muy atentos a todo lo que está pasando y estamos como con la intención, ¿no?, de dar respuestas a todas las incertidumbres que está generando la situación. Entonces, nada, yo pues despedirme y agradecerles a todos por este espacio y a todos los que nos acompañaron también, por estar aquí presentes, por la atención, a Univoluntarios por la invitación y por crear este espacio. Y bueno, espero verlos pronto, ya en breve estaremos en la presencialidad, otra vez viéndonos y compartiendo y escuchándonos. Entonces, genial por eso, estoy súper optimista de volver otra vez al campus, de estar compartiendo con todos ustedes. Y nada, gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Tania. Chao, Jorge. Chao, Vani. Chao. Muchísimas gracias, Tania, excelente conductora. Gracias por los Qué linda. Nada, chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Muchísimas gracias a nuestra moderadora y a nuestros panelistas por su valiosa intervención. Ahora voy a proceder a leer algunos de los comentarios que nos han dejado en el chat. Johanna San Juan nos dice, buenas tardes, feliz de estar en este espacio de transformación. Un saludo para ti, Johanna. OBJNU nos dice, saludos desde San Cristóbal, Venezuela, donde hemos compartido con ONU Voluntarios Venezuela. Hola, un saludo. Margarita Macías nos dice, buenas tardes, un saludo desde el Consejo Departamental de Voluntariado del Atlántico. Gracias por este espacio educativo. Hola Margarita, para nosotros es un placer que estés conectada con nosotros. Henry nos dice, apreciados todos, les saluda Henry Velázquez desde Funza, Cundinamarca. Encantado de estar aquí aprendiendo y compartiendo con Uninorte y su gran audiencia. Hola Henry, nosotros también estamos encantados de que estés aquí conectado con nosotros. Herminda nos dice, muy buenas tardes, es un placer para mí ser partícipe de esta cumbre tan invaluable y conocer y asimilar sus aportaciones significativas. Un saludo muy especial para ti, Herminda. Ahora continuamos con nuestra agenda académica. Ustedes tienen la posibilidad de participar en uno de los siguientes talleres. Comparto el nombre de los talleres que se desarrollarán de manera sincrónica. Tenemos una pequeña ciudad llamada Ecocampus con nuestra invitada, la doctora Maritza Duque. Oportunidades para todos. Las luchas contra las desigualdades sociales con nuestra invitada Stephanie Rentería. Salud mental en tiempos de pandemia con nuestra invitada Victoria Arciniegas del programa Porque Quiero Estar Bien de la Fundación Santo Domingo. Enseña por Colombia, un movimiento por la educación, con nuestras invitadas Lady Romaña y Ana Camila Medina de Enseña por Colombia. Los invito a ingresar al siguiente link que se acaba de compartir. Desde este momento estaremos distribuidos en los diferentes talleres. Regresaremos nuevamente a este espacio a las 5:45 p.m. para las conclusiones y el cierre de este primer gran día de la Cumbre Virtual del Voluntariado.
conclusiones de lo que ha sido este día de cumbre virtual de voluntariado. Iniciamos primero con la conferencia central dada por Claudia Godoy desde Voluntarios ONU, Voluntariado para un Futuro Común. Ella nos comparte la labor de su programa. De esta forma nos relata un poco sobre la historia de Voluntarios ONU y su participación para el mantenimiento de la paz. Así continúa su exposición dando a conocer los factores positivos, las ventajas y la importancia de la implementación del voluntariado en los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, explica el rol de los ciudadanos voluntarios en el marco de la inclusión, cambio climático y demás problemáticas sociales. Ella finaliza su presentación compartiendo la campaña desarrollada desde el programa Voluntarios ONU, Personas Unidas, el cual busca la inclusión de toda la población mediante la integración de profesionales voluntarios que atiendan a las necesidades de aquellos que así lo requieran. Luego tuvimos un segundo momento, el panel sobre salud mental, dado por el doctor Alberto de Castro, Jorge Galindo y la doctora Ana Rita Russo, cuya moderadora fue Tania Iglesias. Este espacio pretendía reflexionar sobre la salud mental en tiempos de pandemia. En primer lugar, la doctora Ana Rita nos comparte su presentación sobre emociones y salud mental antes, durante y después de la pandemia. Por esto, nos explica los distintos estados de alerta por los que pasaron los niños y jóvenes. Además, resalta el impacto del distanciamiento social, el cual va en contra de las necesidades afectivas y sociales que requieren cubrir los niños, niñas y jóvenes. Continúa el desarrollo en este tema señalando los síntomas de ansiedad, depresión y estrés que se empezaron a presentar en estas poblaciones a raíz de la pandemia. Igualmente, el cansancio, la irritabilidad, conductas impulsivas, pérdidas de rutina, afectación en la alimentación. Ana Rita finaliza su exposición compartiéndonos algunas actividades de bioseguridad que sobre todo pretenden cuidar y proteger las emociones de niños, adolescentes y jóvenes. Posterior a ella tuvimos la intervención del doctor Alberto de Castro desde una perspectiva clínica. Él comienza su presentación indicando que la pandemia exacerbó la necesidad de niños y jóvenes de pertenecer a un grupo y a no estar solos. Sin embargo, resalta que esta problemática no empezó con la pandemia, sino que es un dilema que viene desde hace años, con las redes sociales, en las familias y demás. Nos menciona sensaciones como tristeza, soledad, frustración e impotencia que por la pandemia han perdurado en el tiempo, lo que produce en muchos jóvenes dejen que estas sensaciones invadan los distintos ámbitos de su vida. En este sentido, los jóvenes empiezan a perder su sentido del futuro y de esta forma toman una perspectiva desesperanzadora frente a sus vidas. Alberto de Castro finaliza su intervención invitando a los asistentes a compartir sus experiencias con otros. De esta forma reviven y pueden elaborar aquella experiencia. Finalmente, en este panel, el magíster Jorge Galindo nos complementa sobre esta temática y sobre todo apunta que la angustia se da por todo el conocimiento en vivo que tienen las personas, un exceso de información por medio de las redes sociales. Esta angustia señala y viene también por el desconocimiento frente a la pandemia. En este sentido, señala los dos caminos de la angustia, la ansiedad y la depresión. Jorge Galindo finaliza su presentación enfocándose en la población adulta mayor y cómo la pandemia impactó en estos. Así, resalta que su angustia aumentó aún más al ser una población en riesgo en el marco del COVID-19. Luego de este panel de salud mental, tuvimos unos talleres simultáneos facilitados por Ecocampus, la Fundación Juguete Pendiente, la Fundación Santo Domingo y también por otras organizaciones que nos han apoyado a lo largo de esta cumbre. En cada uno de esos espacios se hablaron aspectos que van a enriquecer nuestro ejercicio voluntario, pero que esperamos
que las memorias y las conclusiones de cada uno de estos espacios, poder darlos a conocer en el transcurso de estos días. Muchísimas gracias a todos los que siguen conectados. Este día ha sido sin duda de mucho aprendizaje. Agradecemos a los invitados, a los talleristas, a los conferencistas, a las universidades y organizaciones invitadas. Gracias a todos por asistir el día de hoy. Nos honran con su presencia en esta primera cumbre virtual de voluntariado conectados por la transformación del mundo. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Hasta pronto. El voluntariado es una gran fuerza de cambio. Todo lo que hemos vivido como sociedad, país y mundo nos confirman que la acción voluntaria es urgente y necesaria. Conectados con una red fue una de las opciones que tuvimos para seguir adelante. Y aunque en principio no fue fácil, hoy podemos decir lo logramos. Logramos conectarnos e impactar vidas. Y hoy seguimos conectados por la transformación del mundo. Hola María, ¿cómo estás? Hola José, sí, muy bien. Estos momentos nos tomaron de sorpresa, pero no sabíamos con claridad qué resultaría de adaptar nuestros proyectos y nuestras iniciativas a la virtualidad. Lo que sí sabíamos es que el voluntariado no podía detenerse y que las acciones solidarias se necesitan mucho más. De manera que con el arduo trabajo y esfuerzo del equipo de trabajo, de los voluntarios, las organizaciones aliadas, los líderes comunitarios, incluso los beneficiarios, logramos salir adelante y conectarnos con el cambio. Este ha sido un reto enfrentado y superado por Univoluntario y la comunidad uninorteña. Para mí me enorgullece inmensamente el compromiso de toda la comunidad ante la situación actual. Muy orgullosamente puedo decir, soy univoluntario. Asistencia humanitaria, proyectos de lectura y enseñanza del inglés, iniciativas ambientales y de protección y promoción a la salud mental en jóvenes, adultos y adultos mayores. Estas fueron algunas de las actividades realizadas a través de plataformas como Facebook, WhatsApp, Zoom y Meet. Nos planteamos esta necesidad a partir de la realidad social que vivimos por las plataformas tecnológicas y lo que han podido aportar a ella. Desde la maestría en trastornos cognitivos y del aprendizaje, hemos podido llevar la teoría viva a partir del aporte de los estudiantes. Nos preocupamos por la transformación del mundo. Conectarse a nuestra población con univoluntarios siempre ha sido de gran provecho. Gracias a su accionar, niños y jóvenes con discapacidad cognitiva que atendemos pasaron horas y horas increíbles, horas maravillosas. Gracias por conectarse con esta población univoluntarios. Personalmente me fascinó la experiencia vivida. Muchas gracias por todo ese proceso, ese conocimiento que obtuvimos. Hoy me conecto por la transformación del mundo. Hoy nos conectamos. Bienvenidos a la primera cumbre virtual de voluntariado conectados por la transformación del mundo. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.